El gran fenómeno internacional, rodeados de idiotas, los cuatro tipos de personalidad y cómo entender a quienes cuesta tanto entender. Thomas Erickson. Sinapsis, introducción, la comunicación se produce en los términos del oyente, por qué somos como somos. Una introducción al sistema, comportamiento rojo, comportamiento amarillo, comportamiento verde, comportamiento azul. Nadie es perfecto del todo. Aprender cosas nuevas, lenguaje corporal, ¿por qué importa cómo te mueves? Un ejemplo sacado de la vida real, la fiesta de la empresa. Adaptación, cómo dar noticias pies y más, quién se lleva bien y por qué funciona. Comunicación escrita, qué es lo que nos saca de quicio, factores de estrés y ladrones de energía. Una breve reflexión a lo largo de la historia, voces desde la vida real. Un test rápido para averiguar lo que has aprendido, un ejemplo final de la vida cotidiana. Gracias por adquirir este ebook. ¿Alguna vez te sientes incomprendido? ¿Has intentado razonar con alguien y habéis acabado con gritos? ¿Has salido de una reunión pensando que estás perdiendo el tiempo? ¿O lo que es peor? A veces parece que la gente no entiende lo que le dices por más claramente que lo expliques. No estás solo. Tras una reunión desastrosa con un empresario de éxito que estaba convencido de estar rodeado de idiotas, Thomas Erickson ideó un revolucionario método de clasificación del comportamiento que divide a las personas en cuatro tipos: los rojos dominantes y ambiciosos, los amarillos espontáneos y optimistas, los verdes pacientes y amables, y los azules metódicos y precisos. El libro da herramientas para identificarlos e interactuar con ellos con un trasfondo psicológico y partiendo de situaciones cotidianas. Nos permite mejorar nuestras habilidades sociales, afrontar los conflictos en nuestra vida profesional y personal, con el fin de sacar lo mejor de nosotros mismos y de ellos que nos rodean, rodeados de idiotas. Los cuatro tipos de personalidades, cómo entender a quienes nos cuesta tanto entender. Prólogo. Bill Bornester y su hijo David desarrollaron hace muchos años un sistema de software revolucionario basado en el DISC, una forma de describir la comunicación humana y clasificar el comportamiento. El método que se utiliza a lo largo de este libro. Bill tristemente ya no está entre nosotros, pero David sigue dirigiendo la empresa de ambos, TTD Success Insights. Desde sus humildes orígenes en Iowa rural, este método de clasificación del comportamiento ha sido utilizado por empresas y corporaciones de todo el mundo. Todo comenzó con una pregunta simple y concreta: ¿podía un comercial agrícola vender más semillas con solo observar la granja? De niño en el Iowa rural vi a mi padre aplicar los principios fundamentales del libro Emotion of Normal People de William Moulton Marston. En aquella época mi padre estaba volcando en el sistema Buyer Profile Lending y formaba a comerciales agrícolas con las herramientas de Marston para entenderse mejor a ellos mismos y entender mejor también a sus clientes. Los granjeros recuerdo aún aquellos primeros tiempos en una mesa de madera de pino nubosa, comiendo solomillo de cerdo y a maíz a la parrilla, con mi padre repasando sus observaciones, accesos impolutos y arboledas cuidadas, sin duda un azul ganado e instalaciones de nueva generación y experimentales. Tienes delante a un rojo, aunque él y yo estábamos muy unidos. Nuestros caminos fueron muy distintos. Mi padre, un emprendedor de raza y un rojo amarillo en todos los sentidos, se dedicó a crear empresas y agencias de consultoría que ayudaban a los comerciales a perfeccionar su oficio. Yo seguí la vida académica y me matriculé en la Universidad de Iowa, donde estudié contabilidad e informática en línea con mi naturaleza roja-azul. Pasaba todo mi tiempo libre en la sala de ordenadores, entregado en cuerpo y alma a escribir código. Durante mi época universitaria, mi padre perfeccionó su capacidad casi sobrenatural para entender a las personas. Él y yo nos perdimos el contacto. Hablábamos casi todas las semanas, pese a encontrarnos en momentos muy distintos de nuestras vidas. Estando aún en la Universidad de Iowa, mi padre me sentó un día y me propuso trabajar en su empresa. ¿Qué pasaría si juntáramos tu capacidad para desarrollar software con mi capacidad de analizar el comportamiento humano? Preguntó. Yo era ambicioso y tenía ganas de divertirme programando, así que me embarqué en el viaje apasionante de mi vida. Mi padre y yo desarrollamos juntos un sistema de software que produciría informes sobre el comportamiento humano.
Fue un factor multiplicador. Pronto podríamos llegar a más personas y revelar su potencial a través de disquetes de 3.5 pulgadas e informes de 24 páginas. En 1984 pusimos en marcha una empresa en Iowa, TTTI Success Insights. Para conseguirlo, con el tiempo huimos de inviernos gélidos del medio oeste de Estados Unidos y nos trasladamos nosotros, nuestras familias y nuestra empresa al mucho más soleado y cálido Scottsdale en el estado de Arizona. A finales de los 90 empezamos a utilizar la web para distribuir nuestras afamadas valoraciones. A día de hoy tenemos un negocio próspero con distribuidores por todo el mundo. Puede que siempre te hayas preguntado por qué eres tan diferente. El comportamiento humano es en gran parte complejo y confuso. En algunos casos, las personas que nos rodean son idiotas. Comprender la conducta humana es una labor interminable, un intento sin fin de conocer de cómo, el qué y el por qué de las decisiones de una persona. Es tan fácil como peligroso tachar de ignorante, de equivocado, incluso de poco avispado a alguien que no se comporta como tú. El mundo de hoy requiere una visión más sofisticada, una en la que se valora a una persona por sus fortalezas y debilidades. Mi padre ya no está entre nosotros, pero el propósito que invocamos, el de revelar el potencial humano, sigue vivo. Este libro parte de los conceptos que él utilizaba en la formación de ventas y los aplica a una situación aún más compleja, la de entender a los idiotas que nos rodean a todos. A medida que leas, creo que entenderás el valor de un rojo, un amarillo, un verde y un azul. Espero que saques de todo ello ciertos consejos prácticos a la hora de comunicarte de forma eficaz con cada uno de estos tipos de personas. Pero la lección más importante que puedes extraer es que los idiotas que nos rodean no tienen en realidad nada de idiotas, son de hecho personas que merecen respeto, comprensión y que se les valore. Todo el mundo puede utilizar las pautas que se describen en este libro para avanzar en el juego de la vida. Míralo así, si no entiendes y no utilizas estos principios, seguirás estando rodeado de idiotas y eso es algo que nadie quiere. Introducción. El hombre que estaba rodeado de idiotas fue en el instituto cuando me di cuenta por primera vez que llevaba mejor con determinadas personas que con otras. Con algunos de mis amigos me era muy fácil hablar al conversar. Siempre encontrábamos las palabras adecuadas y todo fluía como debía. Nunca nos peleábamos y nos caíamos bien. Con otras personas, en cambio, era un desastre. Lo que decía caía en saco roto y no podía entender el motivo porque me era tan fácil como determinadas personas, mientras que otras me parecían auténticos objetos. Eso de joven era algo que me quitara el sueño. Desde luego, aún así recuerdo no entender por qué ciertas conversaciones fluían con naturalidad, mientras que otras ni siquiera empezaban, ni hiciera lo que yo hiciera. Era incomprensible. Empecé a utilizar una serie de métodos para poner a prueba a mis interlocutores. Probé decir las mismas cosas en contextos similares solo para ver qué reacción obtenía. A veces funcionaba y se entablaba un debate interesante, otras veces no pasaba nada. La gente se me quedaba mirando como si yo viniera de otro planeta y a veces era como si, así como me sentía. Cuando somos jóvenes tendemos a pensar que las cosas en términos muy simples, que determinadas personas de mi círculo de amigos reaccionaran de una forma normal. Quería decir, por supuesto, que eran automáticamente de los buenos, así que supuse que debía algo raro en quienes no me entendían, que otra explicación podía haber. Yo era siempre el mismo, el problema debían entenderlo esas personas tan difíciles, de modo que empecé a evitarlas, solo porque no las entendía. Llámalo ingenuidad de juventud si quieres, pero tuvo varias consecuencias divertidas. En los años siguientes, no obstante, todo eso cambió. La vida siguió, trabajo, familia y carrera. Yo seguí clasificando a la gente en dos grupos: las personas buenas y sensibles y todas las demás, las que parecían no entender nada. A los 25 años conocí a un hombre hecho a sí mismo, Sture, que rondaba los 60. Había fundado su propio negocio y lo había mantenido durante años. Me pidieron que lo entrevistara justo antes de poner en marcha un nuevo proyecto. Hablamos sobre cómo funcionaban. Uno de los primeros comentarios que me hizo Sture es que cuando estaba rodeado de idiotas, luego me eché a reír. Una sensación fea, una sensación agradable. A ver, con este.
Pensé que era una broma, pero él lo estaba diciendo en serio. Se le encendió el rostro al explicarme que quienes trabajaban en el departamento A eran unos completos imbéciles, todos y cada uno de ellos. En el departamento B no había nada más que tontos que no se enteraban de nada, por no hablar del departamento C. Esos eran los peores. Eran tan raros que Stu no sabía ni cómo se les apañaban para llegar al trabajo por las mañanas. Cuando más lo escuchaba, más me daba cuenta de que había algo muy extraño de su historia. Le pregunté si de verdad creía que estaba rodeado de idiotas. Me dirigió una mirada asesina y me explicó que muy pocos de sus empleados valían la pena. Stu no tenía ningún reparo en hacerle saber a cualquiera de ellos lo que pensaba. No dudaba en lo más mínimo en llamar idiota al que fuera delante de toda la empresa, así que sus trabajadores habían aprendido a evitarlo. Nadie se atrevía a reunirse a solas con él y nunca le llegaban las malas noticias porque solía tomarla con el mensajero. En una de las oficinas incluso había una señal luminosa a la entrada del edificio situada de forma discreta sobre la recepción. La luz se ponía roja cuando él estaba allí y verde cuando se marchaba. Era algo que sabía todo el mundo, no solo los empleados, sino también los clientes que dirigían de forma automática una mirada nerviosa a la luz para saber qué les esperaba al traspasar el umbral. Si la luz estaba en rojo, había personas que sencillamente daban media vuelta y decidían volver en otro momento más oportuno. Las personas jóvenes, ya se sabe, tienen grandes ideas, así que hice la única pregunta que se me ocurrió. ¿Quién ha contactado a todos esos idiotas? Yo sabía desde luego que había sido él quien había fichado a la mayoría. Lo peor fue que Stu entendió a la primera. Lo que le estaba diciendo, lo que le preguntaba de forma tácita era ¿quién es el idiota que en realidad hizo que me echaran? Más adelante supe que lo de verdad quiso hacer fue coger una escopeta y dispararme. Aquel incidente me dio que pensar. Stu era un hombre que pronto se jubilaría. Estaba claro que era un emprendedor competente, muy respetado, que conocía a fondo el sector concreto en el que trabajaba, pero no sabía tratar con la gente. No entendía el recurso principal y más complicado de una empresa, sus trabajadores. Y cualquiera que no entendiera eso era más que un idiota. Como yo no trabajaba en la compañía, me resultaba fácil ver hasta qué punto se equivocaba. Stur no se daba cuenta de que siempre comparaba a los demás consigo mismo. Su definición de idiota era cualquiera que no pensara o actuara como él. Utilizaba expresiones parecidas a las que yo también solía emplear para referirme a cierto tipo de personas: charlatanes, arrogantes, yanquis de la burocracia, cabrones maleducados o sopencos aburridos, aunque yo nunca llamaba idiota a la gente, o al menos a la cara. Sí que tenía problemas evidentes con determinados tipos de personas. La perspectiva de ir por la vida creyendo constantemente que estar rodeado de personas con las que era imposible trabajar me pareció un error. Limitaría de un modo increíble mi propio potencial. Intenté mirarme a mí mismo en el espejo. La decisión fue fácil de tomar. No quería ver cómo Stur, tras una reunión especialmente tóxica con él y varios de sus pobres empleados, me subí al coche con un nudo en el estómago. La cita había sido un desastre total. Todo el mundo estaba indignado. En aquel mismo momento decidí que iba a adquirir probablemente el conocimiento más importante que existe. Aprendería cómo funcionaría la gente. Me dedicaría a conocer a otras personas durante el resto de mi vida, fuera cual fuese mi profesión. Tenía claro que ser capaz de entenderla me beneficiaría. Me puse a investigar de inmediato cómo entender a las personas que de entrada parecen difíciles, por algunas no hablan, o porque otras nunca callan, porque algunas dicen siempre la verdad mientras que otras no la dicen jamás, porque algunos de mis compañeros de trabajo siempre llegaban puntuales mientras que otros rara vez se lo conseguían, incluso porque había personas que me caían mejor que otras. Lo que aprendí me resultó fascinante y no he vuelto a ser el mismo desde que emprendí este viaje. Los conocimientos que he adquirido me han cambiado como persona, como amigo, como compañero, como hijo y como marido, padre de mis hijos. Este libro habla del que quizás es el método más utilizado en todo el mundo para describir las diferencias en la comunicación humana. Es el llamado sistema DISC, un acrónimo de dominio, influencia, estabilidad y cumplimiento, por las letras iniciales de esas palabras en inglés. Y estos cuatro términos señalan los tipos de comportamiento principales y describen cómo se ven las personas a sí mismas en relación con su entorno. Cada uno de estos tipos de comportamientos asocia un color rojo, amarillo, verde y azul. Llevo utilizando versiones de esta herramienta desde hace
más de 20 años con resultados excelentes. Pero cómo se llega a ser de verdad competente en el trato con diferentes tipos de personas. Existen por supuesto varios métodos. El más común es investigar sobre el tema y aprender los aspectos fundamentales, aunque conocer la teoría no te convierte en un comunicador de primer orden. Solo cuando empieces a utilizar ese conocimiento desarrollarás una competencia real y operativa en el terreno. Es como aprender a montar en bicicleta. Primero tienes que subirte a ella, solo entonces te das cuenta de lo que tienes que hacer. Desde que empecé a investigar el funcionamiento de las personas y a esforzarme por entender las diferencias en la manera en que nos comunicamos, no he vuelto a ser el mismo. Ya no soy tan categórico ni juzgo a las personas solo por no ser como yo. Desde hace años tengo mucho más paciencia con la gente que no se me parece en nada. No llegaría al extremo de decir que no me veo envuelto nunca en ningún conflicto. Igual no intentaría convencerte de que nunca miento, pero ambas cosas son ahora un poco muy frecuentes. Hay algo por lo que debo dar las gracias a Sturridge. Despertó mi interés por el tema. Sin él, este libro probablemente jamás se habría escrito. ¿Qué puedes hacer tú para saber más sobre cómo se relaciona y se comunica el ser humano? Un buen comienzo sería seguir leyendo este libro. Todo el libro, no solo los 3 primeros capítulos. Con un poco de suerte, en pocos minutos podrás emprender el mismo viaje que emprendí yo hace 20 años. Prometo que no te arrepentirás. Hago entender en cuenta para simplificar la lectura de esta obra. He optado por utilizar el masculino genérico en los ejemplos que no hacen referencia a una persona en particular. Confío que tendrás la imaginación suficiente para insertar el pronombre femenino en tu cabeza cuando sea apropiado hacerlo. La comunicación se produce en los términos del oyente. ¿Te suena raro? Deja que me explique. Todo lo que dices otra persona, tu interlocutor, lo pasa por el filtro de sus marcos de referencia, sus sesgos y sus ideas preconcebidas. Lo que queda es, en última instancia, el mensaje que esa persona entiende. Por toda una serie de razones, tu interlocutor puede acabar interpretando lo que querías transmitirle de un modo muy distinto al que tú pretendías. Lo que de verdad acabe entendiéndose dependerá, por supuesto, de la persona a la que estés hablando, y es muy poco frecuente que el mensaje completo le llegue tal y como se concibió en tu mente. Puede resultar deprimente saber que tienes tan poco control sobre lo que entiende la persona a la que te diriges. Da igual lo mucho que quieras hacerla entrar en razón, en realidad no hay gran cosa que puedas hacer al respecto. Es uno de diversos retos de la comunicación. Sencillamente no es posible cambiar el modo en que funciona el interlocutor así. Aún así, la mayoría de las personas son conscientes de cómo quieren que se las trate y susceptibles a ese trato. Adaptándose a ello conseguirás comunicarte de una forma más eficaz. ¿Qué es lo que hace tan importante? Al crear un hábito seguro para la comunicación, facilitas que los demás te entiendan y que lo hagan en sus propios términos. El receptor puede así dedicar su energía a entenderte y no a reaccionar, ya sea de forma consciente o inconsciente, a tu estilo comunicativo. Todos necesitamos desarrollar nuestra flexibilidad y ser capaces de modificar nuestro estilo comunicativo, adaptándolo cuando hablamos con personas que no son como nosotros. Encontramos aquí otra verdad: sea cual sea el método que utilices para comunicarte, siempre estarás como individuo en minoría. Te comportes como te comportes, la mayoría de personas te rodean, funcionan de un modo distinto al tuyo. No puedes basar tu método de comunicación en tus propias preferencias. La flexibilidad y la capacidad de interpretar las necesidades de los demás es lo que caracteriza a un buen comunicador. Conocer y entender el estilo de comportamiento y el método de comunicación de otra persona hará que te sea más fácil realizar suposiciones bien fundamentadas sobre cómo podría reaccionar esa persona en una diversidad de situaciones. Saberlo también mejorará drásticamente tu capacidad para comunicarte con la persona en cuestión. Ningún sistema es perfecto. Voy a dejar claro algo importante. Este libro no pretende abarcar todas las formas en las que nosotros los seres humanos nos comunicamos unos con otros. Ningún libro puede hacerlo, porque la cantidad de señales que transmitimos incesantemente a los que nos rodean no cabrían en ningún tomo, aunque incluyéramos el lenguaje no verbal. La diferencia entre la forma de hablar de hombres y mujeres, las diferencias culturales y todas las demás maneras de definir las variaciones en la comunicación, no estaríamos abarcándolo todo. Podríamos sumar aspectos psicológicos, grafológicos, la edad y la astrología, y aún así no tendríamos una imagen del 100% completa. Según American Journal of Business Education, de julio a agosto del 2013, se han realizado más de 50 millones de evaluaciones utilizando la herramienta DISC, e incluso
Con toda esa información, la comunicación sigue siendo un asunto fascinante y enigmático. Las personas no somos hojas de cálculo de Excel. No podemos cuantificarlo todo. Tenemos demasiadas aristas como para que se nos describa de un principio a fin. Hasta un bebé es más complejo que cualquier tema que pueda transmitirse en un libro, y aún así podemos evitar las meteduras de patas más garrafales y si entendemos los aspectos básicos de la comunicación humana. Es el tiempo que es así, vemos lo que hacemos, pero no vemos por qué hacemos lo que hacemos, por consiguiente nos evaluamos y nos valoramos a unos a otros a partir de lo que vemos. Las citas del psicoanalista Carl Jung, los diferentes patrones de comportamiento son los que generan dinamismo en nuestras vidas. Cuando hablo de patrones de comportamiento, no me refiero solo a cómo actúa una persona en un momento dado, sus acciones, sino a todo el conjunto de actitudes, creencias, planteamientos que rigen de forma de actuar. Podemos reconocernos a nosotros mismos en determinados patrones de comportamiento, pero otras formas de conductas ni las reconocemos ni las entendemos. Además, cada uno de nosotros actúa de forma distinta en situaciones distintas. Lo más puede ser un motivo de tanto júbilo como de indignación para quienes nos rodean. Aunque las acciones individuales pueden por supuesto estar bien o mal, en realidad no hay un patrón de comportamiento que esté bien o mal, no hay un comportamiento correcto e incorrecto. Tú eres quien eres y no tiene demasiado sentido preguntarse por qué seas como seas, estás bien, te comportes como te comportes, si se te perciba como se te perciba, está bien, dentro de unos límites razonables. Claro, en un mundo perfecto sería muy fácil decir soy un tipo concreto de persona y no pasa nada porque lo he leído en ese libro, así como soy y así es como actúo. ¿No sería estupendo no tener que autocensurarse, poder actuar como te apeteciera a todas horas? En realidad es posible hacerlo, es posible comportarse según tus deseos. Solo hay que encontrar la situación adecuada para ello. Hay dos situaciones en las que puedes ser tú mismo. La primera es cuando estás solo en una habitación. En ese caso no importa cómo hables ni lo que digas, no le haces daño a nadie, ni gritarás e insultarás, y lo único que quieres es sentarte en silencio y reflexionar sobre los grandes misterios de la vida y por qué los modelos parecen estar tan enfadados en tu... ¿Por qué los modelos siempre parecen estar tan enfadados en tu soledad? Puedes actuar como te parezca fácil, ¿verdad? La segunda situación en la que puedes ser completamente tú es cuando todas las demás personas que están contigo son como tú, que nos enseñaron nuestras madres. Trata a los demás como quieres que te traten a ti, un excelente consejo y muy bien intencionado y que funciona además, al menos siempre que los demás sean como tú. Lo único que tienes que hacer es elaborar una lista de todas las personas que conoces y reaccionan, piensan y actúan exactamente igual que tú en todos los casos. Ahora llámalas y empieza a quedar con ellas. En cualquier otra situación podría ser una buena idea entender cómo se percibe y aprender cómo funcionan los demás. No creo que vaya a ser una noticia de portada si digo que la mayoría de las personas que conocen no son como tú. Las palabras pueden tener un poder enorme, pero cuáles escogemos y cómo las utilizamos es algo que varía, como ocurre con el título de este libro. Las palabras pueden interpretarse de muchas formas y cuando utilizas la palabra equivocada, entonces bueno, puede que tú seas el idiota, rodeado de idiotas. ¿O no? ¿Qué quiero decir con esto? Mientras escribía se me ocurrió la siguiente analogía. Los patrones de comportamiento son como una caja de herramientas. Se necesitan de todo tipo, según la ocasión. Una herramienta puede ser la adecuada o no serlo. Un mazo de 15 kilos es ideal para derribar paredes, pero difícilmente lo será que lo necesites para colgar un cuadro en el recibidor. Hay quien está en contra de la idea de clasificar a las personas en función de su comportamiento. Tal vez creas que no deberías catalogar a la gente, que no está bien encasillar a los demás, sin embargo todo el mundo lo hace, aunque sea de un modo distinto o como lo hago yo en este libro. Todos nos fijamos en nuestras diferencias y todos somos diferentes, por lo que a mí me parece que señalarlo puede ser positivo si se hace de la forma adecuada. Cualquier herramienta, si se utiliza mal, puede ser dañina. Tiene más que ver con la persona que la usa que con la herramienta en sí. Este libro es tu introducción al comportamiento y al diálogo humano. El resto depende de ti. Parte de lo que vas a leer es información recabada por la TTI Success Insights. Quiero aprovechar la ocasión para darles las gracias a Sune Gelberg y Edward Levitt por compartir con tanta generosidad su experiencia y su material de formación. Por raro que parezca, cualquier tipo de comportamiento es normal en teoría. El comportamiento normal es relativamente predecible. Todas las personas reaccionan de una forma similar en situaciones similares, pero lo imposible de predecir todas las posibles reacciones antes de que se produzcan
es parte de un patrón. Solemos reaccionar en función de unos patrones uniformes, por lo tanto, debemos respetar los patrones de los demás y entender los nuestros. Y es modificable. Deberíamos aprender a escuchar, actuar, hablar abiertamente y reflexionar para hacer lo que es conveniente en cada momento. Todos somos capaces de adaptarnos, es observable. Deberíamos ser capaces de observar y tener en cuenta muchas de las formas de comportamiento, aunque no seamos psicológicos aficionados. Todos podemos fijamos en las personas que nos rodean, es comprensible. Deberíamos de ser capaces de entender por qué las personas sienten lo que sienten y hacen lo que hacen en cada momento. Todos podemos pensar en el por qué, es único, pese a todo lo que tenemos en común. El comportamiento de cada persona es único, propio de esa persona. Triunfa en tus propios términos. Es disculpable. Olvídate de envidias personales y de quejas. Aprende a ser tolerante y a tener paciencia tanto consigo mismo como con los demás. ¿Por qué somos como somos? ¿De dónde viene nuestro comportamiento? ¿Por qué las personas somos tan diferentes? Así, si lo supiera. En pocas palabras, es una combinación y herencia y entorno, incluso antes de nacer. Ya se ha sentado en nosotros las bases de patrones de comportamientos que exhibiremos en la edad adulta. El temperamento y los rasgos de carácter que hemos heredado influyen en nuestra conducta. Un proceso ya iniciado en la base genética. El funcionamiento exacto de ese proceso sigue siendo objeto de un debate entre los científicos, pero todos coinciden que desempeña un papel. No solo heredamos rasgos de nuestros propios padres, sino también de sus respectivos padres y en grado variable de otros familiares. A todos nos han dicho en algún momento que hablamos o nos parecemos a un tío o tía. De hecho, yo me parecía a mi tío Bertil, que como yo era pelirrojo. Explicar por qué algo así es genéticamente posible llevaría muchísimo tiempo. Por el mismo momento básico en establecer que esa herencia sienta las bases de nuestro desarrollo conductual. ¿Qué ocurre cuando nacemos? En la mayoría de los casos, los niños al nacer son impulsivos, aventureros y no tienen barreras que ningún tipo. Un niño no hace ni más ni menos que es lo que quiere hacer. Dice, no, no lo quiero, claro que puedo. Está inmersa la idea de que puede conseguir cualquier cosa. Ese tipo de comportamiento espontáneo, a veces descontrolado, no es siempre, por supuesto, lo que sus padres desearían, pero luego abracadabra, lo que fuese una vez un patrón original de comportamiento, empieza a transformarse en el mejor o peor de los casos en la réplica de otra persona. ¿Cómo se influye en los niños? Los niños aprenden y desarrollan por muchas vías, pero lo más habitual es la imitación. Un niño imita lo que ve a su alrededor y el progenitor de su mismo sexo se convierte a menudo en lo que ve a su alrededor y el progenitor de su mismo sexo se convierte a menudo en el modelo a imitar. Este libro no es desde luego un estudio exhaustivo sobre cómo funciona este proceso, porque no es obra sobre la forma en que fluimos en nuestros hijos. Valores fundamentales. Mis valores fundamentales están profundamente enraizados y forman parte de mi carácter hasta tal punto que es casi imposible cambiarlos. Son las cosas que aprendí de mis padres de niño o en la escuela cuando era muy pequeño. En mi caso fueron versiones distintas de que estudia o pórtate bien en el colegio o de pelearse está mal. Este último, por ejemplo, no ha hecho que no le haya puesto nunca las manos encima a otra persona. No me he peleado desde tercero de primaria y creo recordar que esa pelea la perdí. Era muy niña, muy fuerte. Era una niña muy fuerte. Otro valor fundamental es el de que todas las personas son iguales. Sé que todos, porque mis padres me lo demostraron durante mi infancia, que está mal juzgar a una persona por su origen, sexo, color de piel. Todos nosotros aclaramos principios de este tipo, sabemos de forma instintiva lo que está bien y lo que está mal. Nadie puede arrebatarnos nuestros valores fundamentales. Actitudes y enfoques. La siguiente capa la forman mis actitudes, que no son exactamente lo mismo que los valores fundamentales. Las actitudes son cosas sobre lo que más me he formado, una opinión a partir de lo que he vivido, a partir de conclusiones que he sacado por experiencias en mis últimos años de escolarización, en el instituto, en la universidad o en mi primer trabajo. Incluso experiencias posteriores pueden formar actitudes, entorno, comportamiento moderado, comportamiento fundamental, actitudes. Una persona de mi familia me dijo una vez que no se fiaba de los vendedores. Sin duda, no es la única persona del mundo que piensa así, pero en su caso se traducía en una costumbre cómica. Era incapaz de comprar nada y no devolverlo. Después una jersey, un sofá, un coche. El proceso de compra era interminable. Necesitaba averiguar y analizar cada detalle, pero por más que investigaba, siempre quería devolver luego lo que había comprado. Tras observar ese patrón, le pregunté por qué lo hacía y ella me explicó.
los motivos de su actitud. El 85% de los vendedores eran timadores. Explicarle que yo también trabajaba de comercial no sirvió de nada. A día de hoy sigo sin saber si pertenezco a esa porción o si puedo contarme entre el afortunado 15%. Lo importante es que una actitud puede cambiar. A ese familiar mío posiblemente lo habían engañado varias veces de mala manera y por lo tanto había aprendido a desconfiar de los vendedores. Pero una determinada cantidad de experiencias positivas habría podido hacer que cambiara de opinión. Los resultados, tanto mis valores fundamentales como mis actitudes, influyen en cómo elijo mi comportamiento. Juntos conforman mi comportamiento fundamental, la persona real que quiero ser. Mi comportamiento fundamental es el modo en el que actúo en el estado completamente en libertad, sin la influencia de ningún factor externo. Es probable que hayas identificado tal cual es aquí el problema. ¿Estamos alguna vez libres del todo de las influencias externas? Cuando debatimos este asunto con grupos de personas con distintos contextos solemos ponernos de acuerdo que solo cuando dormimos. Pero hay una multitud de tipos de personas, algunas les da todo igual, son siempre ellas mismas, porque nunca se han parado a pensar en cómo se las percibe. Cuando mejor te conozcas, mayores serán las probabilidades de que te adaptes a quienes te rodean. ¿Cómo me ven en realidad los demás? Quienes te rodean suelen ver tu comportamiento moderado, son testigos de cómo analizas una situación concreta y tomas una decisión sobre cómo actuar a partir de ese análisis. Ese comportamiento que experimentan los demás tiene que ver con la máscara que te pones para encajar en una situación para el trabajo y otra cosa. Tal vez una tercera para cuando vas a visitar a los suegros. Este libro no es un curso avanzado de psicología, así que baste con dejar en claro que analizamos las situaciones de formas distintivas y actuamos en consecuencia. De manera consciente o inconsciente, los factores circundantes me hacen elegir una determinada línea de conducta y así es como actuamos. Fíjate en esta fórmula: comportamiento F P por FC. El comportamiento es una función de la personalidad y de los factores circundantes. El comportamiento es lo que podemos observar, la personalidad es la que tratamos de averiguar y los factores circundantes son cosas sobre las que podemos influir. Conclusión: todos influimos recíprocamente de un modo u otro. La gracia está en intentar averiguar qué es lo que hay ahí bajo la superficie, y este libro de lo que trata es del comportamiento. Introducción al sistema. Hacia el final de este libro encontrarás una descripción de los antecedentes del sistema DISC, pero así como imagino, lo que quieres es sumergirte de lleno en sus aspectos más interesantes, en cómo funciona todo en la práctica. Lo mejor es que sigas leyendo. En caso contrario, puedes ir directamente al aparato de William Moulton Marston en el capítulo 18, orientado a la tarea, introvertido, pasivo, reservado, azul, rojo, extrovertido, activo, ejecutor, verde. Analítico: reacciones lentas, máximo esfuerzo por organizar, mínimo interés en las relaciones, marco temporal histórico. Acción cautelosa, tendencia a evitar involucrarse, dominante. Reacciones rápidas, máximo esfuerzo por controlar, mínimo interés por la cautela. En relaciones, marco temporal actual, acción directa estable. Reacciones pausadas, máximo esfuerzo por establecer relaciones, mínimo interés por el cambio, marco temporal actual. Tendencia a evitar el conflicto. Estimulante: reacciones rápidas, máximo esfuerzo por implicarse, mínimo interés por la rutina, marco temporal futuro. Acción impulsiva, tendencia a rechazar el aislamiento. Como puedes ver, hay 4 categorías principales de tipos de comportamientos, cada uno de los cuales se asocia a un color. Este libro trata sobre cómo reconocerlos. Muy pronto, en cuanto empieces a leer sobre los diferentes colores, verás cómo te vienen a la mente algunos rostros, puede que incluso el tuyo. En torno al 80% de la población tiene una combinación de 2 colores que dominan su comportamiento. Aproximadamente el 5% tiene un solo color. En el resto de personas el comportamiento lo dominan 3 colores. Este libro hablará de cada uno de los colores de forma individual porque son componentes fundamentales de la personalidad de una persona. Es como una receta, tenemos que entender cuáles son todos los ingredientes antes de hornear el pastel. El comportamiento totalmente verde en combinación con otro color es el más habitual. El menos común es el comportamiento rojo puro o rojo en combinación con otro color. Rojo: enérgico, resolutivo, pionero, innovador, directo, decidido, intenso, convincente, impaciente, ambicioso, controlador, de carácter fuerte, competitivo, orientado a objetivos, orientado a resultados, veloz, independiente. Hablador, comunicativo, persuasivo, creativo, expresivo, entusiasta, optimista, espontáneo, sociable, de trato fácil, empático, encantador, estimulante, sensible, necesitado de atención, flexible y abierto.
Verde, paciente, tranquilo, estable, reservado, prudente, fiable, leal, modesto, productivo, persistente, reflexivo, complexivo, amigable, buen oyente, servicial, considerado, amable. Azul, sistemático, objetivo, estructurado, analítico, perfeccionista, metódico, lógico, reflexivo, distante, reservado, cauteloso, correcto, convencional, sigue las reglas, necesita tiempo, inquisitivo, orientado a la calidad. Muchas de las personas que conoces poseen cualidades que en ocasiones te gustaría tener, que puede incluso envidias, consiguen con facilidad cosas que a ti te cuesta. Tal vez te gustaría ser más decidido como los rojos, o quizá querías que te fuera más fácil interactuar con desconocidos como a los amarillos. Seguramente desearías no estresarte tanto, tomártelo con calma como los verdes, o tener horarios más ordenados, algo que para los azules es de lo más natural. Por supuesto, también funciona a la inversa. Vas a leer cosas que te ayudarían a darte cuenta de que tú también abusas un poco de la autoridad. ¿Cómo tienden a hacer los rojos? O hablas demasiado como para los amarillos, puedes que te quedes con las cosas con demasiada tranquilidad y no te comprometas con nada. La debilidad de los verdes, o que siempre desconfíen de todo y vean los peligros por todas partes como los azules. Aquí aprenderás a reconocer tus propios defectos, a tomar medidas oportunas para evitarlos. Aprendes lo que aprendas de ti mismo y de los demás. Toma notas, subraya apartados y haz tuyo lo material. Comportamiento rojo. ¿Cómo reconocer a un verdadero alfa y evitar interponerse en su camino? ¿Qué debemos hacer? Lo haremos ahora. Ese es el tipo de comportamiento de Hipócrates. En su teoría del temperamento humano lo denominó colérico. Hoy en día una persona roja la llamarías atrevida, ambiciosa, motivada, pero también posiblemente irascible, temeraria, dominante. A un rojo se lo ve de lejos porque no hace el menor esfuerzo por esconder quién es. Los rojos son individuos dinámicos con una fuerte motivación. Tienen metas en la vida que otros incluso podrían costarles imaginar. Dado que sus metas son enormemente ambiciosas, alcanzarlas parece imposible. Los rojos lo dan todo, si se esfuerzan al máximo, casi nunca tiran la toalla. Su fe en su propia capacidad es insuperable. Tienen la firme convicción de que pueden conseguir cualquier cosa si se esfuerzan lo suficiente. Las personas que tienen mucho rojo en su comportamiento son extrovertidas y orientadas a la tarea que les atañe, y les gustan los retos, toman decisiones rápidas y suelen querer asumir el mando y correr riesgos. Mucha gente ve a los rojos como líderes naturales, son personas de buena gana, asumen el control de la situación y saltan a la palestra. Tienen tanto empuje que saldrán adelante pese a los obstáculos que se les presentan en el camino. Su talante es ideal. En situaciones de competitividad no es inusual que un consejero delegado o un presidente tenga mucho rojo en su comportamiento. La competición está presente. La competición está presente en todo lo que hacen los rojos. Decir que necesitan marcarse objetivos y competir a todas horas tal vez no sea del todo cierto, pero si surge la oportunidad de algo, ¿por qué no? La naturaleza exacta de la competición no es importante, es el elemento competitivo lo que mantiene a los rojos funcionando en plena potencia. A Peile, uno de mis antiguos vecinos, les gustaba tanto competir que era capaz de lanzarse a desarrollar nuevas aficiones solo con ese propósito. A mí me gusta la jardinería, así que dedico una gran cantidad de tiempo considerable a mis plantas. A Pelle no le gusta la jardinería, pero se hartó de oír que los demás hablaban de lo bonito que era mi jardín. Empezó a poner en marcha planes, siempre con un único objetivo muy claro: superarme. Desconcertó a su mujer excavando nuevos parterres, plantando un arco iris de plantas fabulosas y cultivando un césped digno de un campo de golf. Para motivarlo, a mí me bastaba con sugerir que tenía intención de comprar más plantas, tras lo que tenías con el centro de jardinería local antes de decir mal perdedor. También puedo reconocer a los rojos por otros patrones de comportamiento. Quien habla más alto, los rojos, quien lo da todo al explicar algo, los rojos, quien es siempre el primero en contestar una pregunta, los rojos de nuevo, quien durante una cena, por lo más agradable, hace comentarios categóricos sobre cualquier tema, y quien dictará sentencias sobre todo un país por algo que ha visto en televisión, los rojos. En la vida los rojos siempre están pasando,
No pueden estarse quietos, descansar es una pérdida de tiempo, la vida es corta, más vale ponerse en marcha de inmediato, reconoce el perfil, siempre activos, aparta tu lado y pongámonos manos a la obra. Dime lo que piensas de verdad, si es en serio, los rojos no tienen ningún problema con ser directos, cuando se les hace una pregunta concreta suelen responder exactamente lo que piensan, sin adornos, no sienten la necesidad de suavizar las cosas, son un montón de frases huecas. Cuando algo se les viene a la cabeza, todo el mundo se entera de inmediato. Tienen una opinión sobre la mayoría de las cosas y lo sacan a relucir con rapidez y eficacia. Algo que suele decirse es que los rojos son muy sinceros y porque se atreven a decir lo que piensan a los demás. No acaban de entender a qué viene tanto alboroto. Solo han dicho las cosas como son. Si necesitas a alguien con un extra de energía, quizá te interese invitar a un rojo a unirse al equipo. Los rojos siguen peleando sin descanso cuando los demás ya se han rendido. Eso sí les ha puesto entre una ceja. Y si una tarea se vuelve monótona, si una tarea se vuelve monótona o deja de tener sentido, un rojo es capaz de ignorarla por completo. A este fenómeno yo lo llamo o sudar sangre o salir pitando. Si la tarea es lo bastante importante, un rojo no se detendrá ante nada para completarla, pero si le parece que no tiene ningún sentido, hará como si no existiera. Las personas rojas suelen verse a sí mismas como motivadas, determinadas, rápidas, convincentes, resolutivas, competitivas, decididas, de carácter fuerte, ambiciosas, independientes, con buen control del tiempo, orientadas a resultados. Puedo ganar algo en este caso, un apunto. A los rojos ya lo hemos dicho, les gusta competir, agradecen el ligero antagonismo de forma de la competición, el cuento de la gloria, de la victoria, incluso disfrutan ganando competiciones que tal vez ni siquiera existan, salvo quizá en su propia imaginación. Puede ser adelantar a alguien que va despacio por la acera, encontrar el mejor sitio para aparcar o dominar la partida familiar de Monopoly. Por más que el objetivo del juego sea entretener a los niños y ninguno de los demás adultos esté jugando en serio, para un rojo es algo natural porque se ve a sí mismo como un ganador. Deja que te dé un ejemplo. Trabajé durante un tiempo en una empresa en la que el consejero delegado era rojo, era animoso y eficiente y en consecuencia increíblemente dinámico. No he visto no he visto reuniones tan breves y útiles como las que presidía ese consejero delegado, pero su punto débil era el elemento competitivo. De joven había jugado fútbol y cada primavera en aquella oficina se celebraba un pequeño torneo de ese deporte. Era muy popular entre los empleados, incluso antes de que él se incorporara a la empresa. Por supuesto, quiso apuntarse. Ningún otro consejero delegado antes que él lo había hecho, pero ese no fue el problema. El problema fue en cuanto salía al campo se convertía en otra persona, enardecido por el ímpetu competitivo. Arrasaba con cualquiera que se interpusiera en su camino. Fue así durante años hasta que alguien reunió el valor necesario para decirle que jugaba de un modo quizá demasiado brusco y que nadie se lo estaba tomando tan en serio. El consejero delegado no lo entendió. Cogió el último folleto del elemento y señaló que se le llamaba torneo de fútbol. Los torneos son competiciones y si compites es para ganar, no hay más. El consejero delegado competía en la carretera, en el campo de fútbol y en los negocios. No había ámbito tan insignificante que no pudiera convertir en una competición hasta que corría para ver cuánto tardaba en acabar un libro, lo que otros hacían para relajarse, para leer una competición. 100 páginas por hora era un ritmo razonable. Su mujer incluso le había prohibido que jugara determinados juegos de memoria con sus hijos que tenían 5 o 6 años. Como tenían mejor memoria que él, ganaban casi siempre y en su frustración acababa intimidándolos. Antes de que llegues a la conclusión de que era un tipo antipático, veamos sus intenciones. Este tipo de comportamiento intenso y competitivo suele molestar a los demás porque creen que lo que la persona busca es dominarlos y silenciarlos, pero nada más lejos de la realidad. Casi nunca había ninguna malicia en sus intenciones. Él solo quería ganar. Ese es uno de los mayores retos para los rojos. No es raro que los demás se enfaden o se sientan intimidados ante la fuerza de su personalidad. Más adelante, en este mismo libro, explicaré varias formas sencillas de lidiar con personas así. El tiempo es dinero rápido, es sinónimo de bueno para los rojos. Si te encuentras en una reunión y de repente te das cuenta que uno de los demás participantes está dedicando su tiempo a algo totalmente distinto, no es posible que se trate de un rojo que ha perdido el interés.
de lo que está pasando. Si te fijas bien te darás cuenta de que tienes la cabeza en otro sitio. En el siguiente paso del proceso que se está discutiendo, por ejemplo, cómo los rojos son de mente muy ágil, pasan página antes que el resto. Hay pocas cosas que molesten más a un rojo que la lentitud. Si una reunión o una conversación se alarga demasiado, es capaz de interrumpir y preguntar si de verdad es necesario prolongar el asunto. Llevamos ya 20 minutos hablando de esto. Espabilemos, son solo unos cuantos millones de inversiones, no puede ser tan difícil. Si te paras a pensarlo, suelen tener razón, a diferencia de otras personas a las que les cuesta costarles más decidirse. Los rojos no tienen ningún problema a la hora de tomar decisiones rápidas para lo que sigan avanzando. Con un rojo en el equipo no habrá nada que se discuta hasta la extenuación. Al fin y al cabo, siempre es mejor hacer algo que no hacer nada, ¿no? Las ventajas son evidentes. Hablamos de personas que nunca pierden el tiempo en nada que no avance, en las tareas poco definidas y que se alargan demasiado. La presencia de un rojo actuará de acicate, garantizando que no se pierda el impulso. Todo acabará hecho y a paso ligero. Hará unos 15 años empezó a trabajar en una pequeña consultoría de una docena de empleados. Era una empresa que funcionaba muy bien, con un gran espíritu emprendedor y con una excelente dinámica de tratos comerciales. Una de las razones de su eficiencia era que el fundador de la compañía era un rojo. Nada se hacía lo bastante rápido para Bior. Ninguna reunión duraba más de lo estrictamente necesario. Era mi segunda o tercera semana en aquel nuevo trabajo. Estaba en un atasco de tráfico cuando me sonó el teléfono. Miré a la pantalla y vi que era Bior. Contesté como me habían indicado que lo hiciera. Al empezar en la empresa con un saludo, mi nombre y el nombre de la compañía. Él me interrumpió sin miramientos y soltó una pregunta. ¿Me buscaban? No, contesté rápido para añadir algo más. No hubo ocasión, vale, y dijo, colgó. 8 segundos, desagradable. Bueno, por aquel entonces él y yo nos conocíamos apenas. Aún así reconozco que aquel episodio me preocupó un poco, al menos en aquel momento. Solo 3 semanas después de empezar en la empresa, el gran jefe me llama y parece enfadado. Al cabo de un tiempo, cuando ya nos conocimos, supe que John era un rojo y le pregunté por qué había sido tan brusco al teléfono. Ni se acordaba de la llamada, por supuesto, pero contestó que seguramente solo quería averiguar si lo estaba buscando. Cuando le confirmé que no, ¿qué más había que añadir? Perder el tiempo en floridas frases de cortesía o despedidas interminables que no era lo suyo. Al mismo tiempo, John era alguien con una capacidad de trabajo muy por encima de la media. Era capaz de hacer cosas de en un día cualquiera que la mayoría de la gente. John sigue teniendo la capacidad excepcional de sacarle el máximo de provecho a cualquier momento libre. Si tiene un hueco de 5 minutos en su agenda, se las arregla para enviar un email, hacer una llamada o revisar las actas de reunión. Desde fuera puede parecer un afán innecesario de eficiencia, pero un rojo detesta la inactividad. Necesita que pasen cosas, súmase una sensación de urgencia constante y el resultado es una enorme cantidad de trabajo hecho. El cielo es el límite o no lo es. Para un rojo, un presupuesto realista es un presupuesto para cobardes. Si no nos exigimos al máximo, es que no lo hemos intentado lo suficiente. A los rojos les encantan las tareas difíciles, así que su nivel de ambición suele ser ilimitado. La capacidad de gestionar situaciones difíciles y grandes retos es el atributo que caracteriza su comportamiento. Cuando una persona con rasgos rojos se marca objetivos ocurren varias cosas. La primera es que quiere saber lo bien que podría realizarse una tarea concreta de las condiciones más favorables. Si se diera los 19 parámetros necesarios y todos les pusiéramos un poco más de ganas, los resultados serían fenomenales. Eso significa que cualquier cosa por debajo de ese nivel imposible de excelencia es un aburrimiento, porque existe al menos una remota posibilidad de conseguir dicho resultado. Nada es posible. Lo imposible solo lleva un poco más de tiempo. Es más que probable que esa expresión se le ocurriera a un rojo. Desde luego, el tipo de proyecto también influye. No basta con que fijar un presupuesto imposible. Si a un rojo no le gustan las ventas, ignorará el presupuesto. Como prefiere tomar él mismo todas las decisiones, es probable que no deje engañar para hacer algo que no le apetece. Los rojos son más exigentes con ellos mismos que cualquiera los demás y siempre están dispuestos a esforzarse al máximo. No llegaré al extremo de decir que no hay ningún Podemos trabajador, pero sí me atrevería a afirmar que un rojo no sería fácil ganarle en ese ámbito. La ambición, que es extrínsecamente lo rojo, no debe confundirse con la sed de poder.
Los rojos no temen asumir posiciones de mando porque no le tienen miedo a nada. Expresiones como en la cima se está muy solo o y se me hace mucho frío no les asustan. Pero para un rojo el poder no es un fin en sí mismo, es solo algo que puede serles útil a quienes quieren tomar sus propias decisiones y evitar esperar a los demás. Un rojo, de hecho, puede ser bastante modesto. Es verdad que posee un ego muy desarrollado, pero el estatus y el prestigio no tienen para él la misma importancia que para otros colores. La razón es simple, a un rojo no suele importarle lo que piensen los demás, no está aquí por ellos y está aquí por sí mismo. Deja que te cuente cómo son de verdad las cosas. Un rojo va por todas. Cuando tiene una opinión sobre algo quiere que los demás le demos la razón y no para hasta conseguirlo. Participé en una ocasión en una reunión muy grande con personas que no se conocían demasiado. Entre ellas era un encuentro de consultores que se reunían para hablar de una posible colaboración. Estábamos en plena crisis económica y todos nos preocupaba la falta de dirección. Mientras esperábamos la llegada de la persona que iba a presidir la reunión, empezábamos a hablar un poco de todo. En un extremo de la mesa se sentaba Elizabeth, que tenía opiniones contundentes sobre todo lo que se esperaba, pese a la recesión. La empresa ganara más de 50 millones de euros a la semana. Una quincena de consultores, personas muy preparadas, brillantes e inteligentes, asintieron para mostrar su conformidad. Imagínate 50 millones de euros a la semana, mientras Elizabeth seguía hablando de cómo debería resolverse la situación en el ámbito de consultoría. Yo empecé a pensar un poco más en las cifras. Como no sabía de dónde salían, no dije nada. Tal vez fueran ciertas, pero también podían ser cogidas con pinzas. Mientras esperaba a que comenzara de verdad la reunión, empecé a calcular cuántos serían 50 millones de euros a la semana en un año. No tenía papel suficiente. Tras la reunión obtuve la respuesta a mis cabalas. El conductor del taxi en el que me dirigía a mi siguiente cita encendió la raya y en las noticias se anunciaba que se esperaba que la empresa en cuestión ganara entre 2 y 2 millones y medio de euros a la semana. Me di cuenta de que Elizabeth había sacado la información de las noticias. Entendí también que 2 o 2 millones y medio de euros a la semana era mucho más realista que los 50 millones de los que ella había hablado, pero en un momento, ¿cómo se reconcilia con eso, con la realidad? ¿Por qué nadie reaccionó? Nadie en aquella sala movió un dedo o puso en duda la información. ¿Por qué? Porque se lo dijo muy convencida, mostraba una expresión firme en el rostro, había determinación en su mirada y su voz no tembló en absoluto al presentar las cifras. Así es como funcionan los rojos. Cuando están convencidos de algo, les hacen a saber a los demás que esa es la única verdad que existe. Puede que los más puntillosos aleguen que se trata de esa afirmación falaz porque ahora sabemos que la empresa ganó 2 millones y medio de euros a la semana y no más de 50, pero estoy convencido de que Elizabeth de verdad creía en lo que decía. Lo había entendido mal, desde luego, y los detalles no podían interesarle menos, pero lo importante aquí es que ella parecía tan segura cuando declaró que la empresa ganaba en una semana lo que en realidad ganaba en 6 meses. Entonces nos la creímos. Con palabras de un buen amigo mío, esto puede hacer que de dos maneras, o a mi manera o mal. Solo los peces muertos siguen la corriente. Los rojos son personas con un enorme espíritu innovador y de carácter fuerte, ya que estamos, ¿por qué no añadir también orientadas a los resultados y decididas? Para los rojos no basta con hacer las cosas como las hace todo el mundo, y solo porque algo sea difícil no significa que debamos dejar de hacerlo. Y porque algo sea difícil no significa que debamos dejar de hacerlo. Puta de chingada, pinche cucaracha malparida. Sáquese la chingada, cabrón.
No porque algo sea difícil significa que debamos de dejar e intentarlo. Aquí lo dejamos, ahí está. Los rojos no tienen miedo de tomar decisiones mientras que los demás dudan, reflexionan y sopesan los riesgos. Los rojos toman las resoluciones controvertidas. Las determinaciones de un rojo suelen ser inquebrantables. Una vez se ha decidido, va con todo adelante. Su audacia les hace enfrentarse a situaciones con las que otros dudan, algo que se hace evidente. Cuando las cosas se complican, los rojos no suelen amilanarse a la hora de tomar decisiones difíciles o delicadas. No es casualidad que muchos emprendedores sean rojos. Poner en marcha una nueva empresa, sobre todo si parte de negocios totalmente novedoso, no es porque en la situación económica actual una tarea apta para cobardes no va mal para tener una fuerza de naturaleza al volante. Hace falta una persona decidida para que las cosas avancen, alguien que entienda los riesgos son parte de la vida y que todo se reduce a trabajar mucho, de la mañana a la noche y durante bastantes años. Eso es algo que los rojos entienden desde el principio y que no les intimida en absoluto. Necesitas que alguien se haga cargo de resolver un problema en la comunidad de vecinos en la que vives. Puede que tu casero con el que estás de malas niegue que haya ningún problema con la calefacción, o tal vez la empresa que reparó el tejado e instaló nuevos ascensores actuara con negligencia y no quieres asumir ninguna responsabilidad. Cada vez que intentas resolverlo te topas con una barricada de llamadas sin respuesta y direcciones de correo de las que empiezan por info. Estás a punto de tirar la toalla cuando te acuerdas del vecino del segundo, el que vive encima de ti. ¿No parece un poco rojo? ¿Acaso no fue el quien se atrevió a enfrentarse al portero en la última reunión y consiguió que cambiara la normativa sobre la basura? Sí, ese es tu hombre. Pon al tipo del segundo a trabajar en el asunto y verás cómo empiezan a pasar cosas. Quizá tengas que motivarle un poco y explicarle que tienen mucho que ganar con todo aquello, pero conseguirá desbloquear la situación. Amansará al casero y pondrá firme a la empresa de reformas y no dejará de dormir por las noches porque alguien se haya enfadado. En la general, los puntos fuertes de los rojos se caracterizan por el vigor. Son personas que se comunican con mucha claridad, lo que hace que sea muy fácil identificar su color de comportamiento. Desde luego, con los años muchos rojos aprenden a contenerse un poco, pero es algo que no suele durar mucho. Enseguida vuelven a pisar fondo del acelerador con todo lo que ello supone. Cualquier tiempo no fue mejor, siempre hacia adelante. Un rojo no se aferra a su punto de vista inicial. Cuando se da cuenta de que existe una solución mejor, tiene una mente ágil y es capaz de cambiar opinión muy rápido. Una de las ventajas de esa actitud es que no rechaza las ideas de los demás. Si él no tiene ninguna, vale la pena probar cualquier cosa que pueda contribuir a que todo siga avanzando. A veces las decisiones pueden tomarse demasiado deprisa, pero la voluntad constante de cambio genera un clima de fuerte dinamismo y flexibilidad. Un rojo es capaz de llevar situaciones que han permanecido estáticas durante mucho tiempo, o puede que unas pocas semanas al siguiente nivel. Hay personas a las que eso les resulta estresante, pero cuando las preguntas a un rojo por qué ha cambiado algo que le funcionaba, la respuesta bien podría ser porque podía. A mí hay desventajas, por supuesto. Los rojos se aburren muy rápido del statu quo, por eso lo cambian. Las personas que lo rodean nunca saben lo que pasará a continuación, pero cuando los verdes y los azules se han acostumbrado a su nueva forma de hacer las cosas, creo que por fin han entendido cómo se supone que funciona todo. Los rojos, en fin, ya tienen esbozado el siguiente paso. Conclusiones sobre el comportamiento rojo. ¿Qué opinas? ¿Conoces algún rojo? ¿Hay alguno en tu entorno? Si quieres saber qué famosos son rojos, piensa en Steve Jobs, Franklin Roosevelt, Venus Williams, Margaret Thatcher. Está bien Barack Obama o la Madre Teresa de Calcuta. O sí, de verdad, si te paras a pensar en todo lo que hizo la Madre Teresa, en la fortaleza en la que necesitó, es a quien tuvo que enfrentarse los principales líderes del mundo para conseguir lo que consiguió. Te das cuenta de que poseía una enorme determinación y energía y un perfil rojo típico, comportamiento amarillo. ¿Cómo reconocer a alguien que tiene la cabeza en las nubes y hacer que vuelva a la realidad? Parece divertido, déjame hacerlo. En un mundo hipocrático,
En un mundo hipocrático, cuando hemos llegado a la persona sanguínea, que otras palabras podrían introducirse para describirla, optimista y alegre, con una visión positiva de la vida, el diccionario de sinónimos incluso sugiere el epíteto, un hombre de posibilidades. ¿Qué te parece? De hecho, describe bien el comportamiento amarillo. Se trata de personas que viven para vivir, que siempre ven oportunidades de disfrute. La vida es un banquete y los amarillos se encargarán de saborear cada bocado. El júbilo de las sonrisas son su gasolina. ¿Y por qué no? El sol siempre brilla en algún lugar. ¿Conoces a alguien que vea siempre la luz del sol donde los demás ven nubarrones? ¿Has conocido a una persona capaz de echarse a reír aunque no haya tenido una buena noticia en meses? Entonces, has conocido a un amarillo, has estado en una fiesta y te has preguntado por qué todo el mundo se galopa en torno a una persona en particular, hombre o mujer. Pues bien, en el centro de ese círculo hay un amarillo entreteniendo a todo el que quiere echarse una risa. Los amarillos aseguran de que el ambiente sea siempre el mejor. Para cada acontecimiento se convierte en una fiesta maravillosa. Cuando algo deja de ser divertido, los amarillos se van a cualquier otro lugar donde haya mejor ambiente. Reconocer una persona amarilla es fácil, es lo que no para de hablar y la que más que preguntar responde, a menudo contestando preguntas que nadie ha hecho. Lo hace contando una historia que pueda tener algo que ver con el asunto en cuestión, pero en realidad no importa porque te pondrá un buen humor. Además, su actitud insobornable, positiva, también hará imposible que estés enfadado mucho tiempo. Me atrevería a decir incluso que los amarillos son más populares que otros colores. ¿Por qué lo digo? Piénsalo, son muy graciosos, ponen todo el mundo de buen humor de su alrededor, siempre pasan cosas divertidas, saben cómo capturar la atención de la gente y cómo mantenerla, hacen que nos sintamos importantes, vamos, porque es agradable tenerlos cerca. Son también por lo general personas muy en contacto con sus emociones. Los amarillos, igual que los rojos, están siempre dispuestos a tomar decisiones rápidas, pero raras veces son capaces de explicar por qué medio de una reflexión racional es más probable que respondan. Es lo que me pareció que tenía que ser y desde luego no hay que subestimar la intuición. Hay estudios que demuestran que aciertan más a menudo de lo que creemos, pero ese no es el tipo de intuición del que estamos hablando. Aquí los amarillos suelen tomar decisiones basadas en la emoción sencillamente porque no le han dedicado a la cuestión ni un solo pensamiento. Tengo una hermana amarilla, Marita, es una persona tan agradable que no he oído nunca decir nada malo de ella, jamás. Puede que no sea objetivo, pero no conozco a nadie a quien no le hayas caído bien de inmediato. Tiene una capacidad única para conectar con todas las personas que conoce. Marita siempre tiene algo gracioso que decir, sin embargo, algunas de esas cosas tan peculiares que a veces tengo que preguntarle en qué pensaba al decirlas, en qué pensaba no pensaba. Suele contestar entre carcajadas, en muchos sentidos, ir a verlos allá y a su marido Leif. Tiene algo liberador, su capacidad casi incomprensible para ver el lado positivo de todo lo que lo rodea, genera un ambiente tan relajado que noto como yo mismo me voy destensando. Nunca estoy tan feliz ni estoy tan eufórico como cuando estoy con ellos. Durante años me he preguntado por qué y he llegado a la conclusión de que el comportamiento amarillo es simplemente contagioso. Si lo digo, mi hermana parece que va a llover. Ella se limita a contestar imposible, señalando a la ventana. Le digo, pero mira, ya llueve, el cielo está muy oscuro. Podría acabar tronando, claro, responde. Pero después saldrá el sol, ya verás, y vuelve a reírse. Ya puede diluviar en el exterior. Que ella se sienta en el sofá y se divierte sin reparos. Y yo, igual que los demás, me río con ella porque es irresistible. Cuando más mejor, tus amigos son mis amigos. Para las personas con muchos amarillos en su comportamiento, lo más importante son las relaciones. Hablamos de individuos extrovertidos y que pueden ser enormemente convincentes. Les entusiasma, les emociona y les hace felices hablar de sus sentimientos hacia los demás. Y muchas veces también completos desconocidos. Los amarillos pueden hablar con cualquiera, no son nada tímidos y la mayoría de las personas con las que se encuentran les parecen agradables, hasta a los desconocidos los ven bajo una luz positiva. No son más que amigos a los que aún no conocen. Es fácil darse cuenta de que los amarillos están siempre riéndose. Ese es sin duda uno de sus puntos más importantes. Fuertes. Su optimismo es insuperable. Cualquier comentario sobre el mal
que va todo, suele toparse con respuestas como qué vista tan bonita tenemos, como los ojos rojos, los amarillos tienen mucha energía, la mayoría de las cosas les parecen interesantes. Los individuos de este color son las personas más curiosas que vas a conocer. Todo lo nuevo les gusta y se dedican una gran cantidad de energía a encontrar nuevas formas distintas de hacerlo todo. ¿Quién crees que recibe más tarjetas navideñas? Los amarillos. ¿Quién tiene más contactos en su móvil? Los amarillos. Más amigos en Facebook. Ya ves por donde voy. Los amarillos tienen amigos absolutamente en todas partes. Y se les da muy bien mantener el contacto con todo el mundo para estar el día. Los amarillos quieren saber lo que pasa. Quieren estar donde está la acción. Por lo que no faltan a ninguna fiesta. Las personas amarillas suelen verse a sí mismas como entusiastas, estimulantes, abiertas, convincentes, encantadoras, optimistas, creativas, de trato fácil, extrovertidas, flexibles, espontáneas y comunicativas. Acá es increíble, me encanta. Si hay algo que caracteriza el comportamiento de los amarillos es un optimismo y un entusiasmo de prueba bombas. Pocas cosas pueden despojarlos de su buen humor. Los amarillos están dedicados en cuerpo y alma a una sola cosa, encontrar oportunidades y soluciones. En su época Hipócrates llamó a los amarillos sanguíneos, lo que significa optimistas. Nada es un problema para ellos, todo se solucionará por sí mismo. No importa que el mundo esté lleno de preocupaciones y dificultades. Con su visión incorregiblemente positiva, los individuos amarillos alegran a todos los que le rodean con sus alegres aclamaciones. No sé de dónde sacan los amarillos su enorme energía, pero está dirigida a divertirse, a entregar a la vida social. Todo el mundo debe participar y un amarillo no permitirá que nadie esté triste. Mike es un buen amigo mío, es amarillo. La vida no se la ha puesto fácil. Su mujer lo dejó, sus hijos han sufrido problemas en la escuela y se ha quedado sin trabajo, en varias ocasiones por problemas económicos en las empresas en las que trabajaba. No soy capaz de recordar la cantidad de veces que ha tenido un accidente de coche, le han entrado en casa o le han robado objetos de valor. A veces no me atrevo a contestar el teléfono cuando veo que me está llamando. A decir verdad es el mayor gafe que he conocido nunca. Pero lo curioso es que nada de eso parece afectarle. Claro que lo pasa mal cuando le ocurren todas estas cosas, pero no sabe estar enfadado mucho tiempo por dentro la mayor parte de las veces. Mike rebosa felicidad. Recuerdo que en una ocasión, siendo los dos bastante jóvenes, se compró un Alfa Romeo. Se trataba de una pisablaza de dos puertas. Estaba horriblemente oxidado y era un milagro que aguantara en pie. Cuando hacía solo una semana que Mike tenía el coche, lo estampó contra una farola y no pudo salir por el lado del conductor. Cuando me enteré del accidente lo llamé preocupado por si estaba bien. Su respuesta: no ha pasado nada, he salido por la otra puerta. La consultora optimista golpea de nuevo. Los individuos amarillos son tan positivos y alegres que comparten alegrías y afecto a su alrededor. Con un incontrolable optimismo derriban a cualquier oposición con bastante eficacia. ¿Quién puede enfadarse cuando hay una persona que no para de señalar cosas buenas? ¿Cómo podría alguien no sentir entusiasmo por alguien que se niega a ver el vaso medio vacío? Que siempre ve lo positivo. Tengo como clienta a la jefa de ventas de una empresa farmacéutica, Marianne. Fue ascendiendo en la compañía por lo que llamamos el camino largo. Sus jefes, compañeros de trabajo coinciden que su éxito se debe a un solo motivo: su increíble capacidad para contagiar entusiasmo a los que la rodean. La he visto dirigir en varias ocasiones reuniones de ventas. Me considero a mí mismo un buen motivador. Pero cuando Marianne se pone a ello, tienes que quitarte el sombrero. A todos los 2 minutos la habitación respira tanto entusiasmo que si les pidiera a los vendedores que saltaran por la ventana lo harían. Y eso que están en un quinto piso. Marianne hace que todo parezca muy fácil. Es una gran idea saltar por la ventana. Podemos hacerlo, saltemos. Y el grupo salta tras ellas. Con su optimismo y su visión positiva de la vida se le da la fábula que la gente consigue grandes logros por el método de cerrar los ojos ante todo lo negativo. A golpe de puro entusiasmo es capaz de hacer que los demás crean en sí mismos hasta niveles inconcebibles. La vi una vez lidiando con un cliente enfadado que se sentía maltratado por la empresa consultora. No es una situación en la que nadie le apetezca verse. Resultó no ser ningún problema para Marianne. Con solo sonreír al cliente y negarse a escuchar sus comentarios negativos lo de una hizo pasar de un rostro iracundo a una sonrisa amable y finalmente a una oreja bulliciosa.
¿Cómo lo había hecho? Creo que ni siquiera Mariano sería capaz de explicar el proceso subyacente y le salió de manera natural. ¿Qué pasa si lo ponemos todo al revés? No encontrarás a nadie tan ingenioso como los amarillos. Si hay algo que se les da bien, es de soluciones donde otros no saben hacerlo. Tienen la capacidad extraordinaria de darles vuelta a las cosas. Por decirlo sin rodeos, lo ponen todo al revés y se salen de lo convencional. Llámalo como quieras, pero su línea de pensamiento no siempre sigue un patrón establecido. Se mueve muy rápido, el intelecto amarillo es muy ágil, lo que significa que no pueden ser fácil de seguir ese ritmo. A veces hasta les cuesta explicar sus descabelladas ideas. A un buen amigo mío le gusta hacer reformas en su casa. Todo lo que tiene que ver con el diseño de interiores y el paisajismo le fascina. Sospecho que Roban, en el fondo, preferiría dedicarse a tiempo completo al diseño más que a su profesión real. Lo he probado por mí misma, pero también he oído hablar a su mujer de cómo es su forma de actuar. Roban pasea por el jardín y ella empieza a contar hacia atrás desde 10. Al llegar al 7 él dice, cariño, tengo una idea. La creatividad de Roban tiene varias explicaciones, pero él es fácil de pensar en imágenes. Es capaz de ver algo enfrente de él mucho antes de que ese algo exista y es valiente. No teme probar cosas nuevas o hablar de ellas. Su lengua suele trabajar en paralelo a su mente. A medida que descubre esas ideas, he trabajado con un amarillo que no era capaz de cruzar la calle sin que se le ocurrieran varias ideas de negocio realmente sugerentes. Solo mirando a su alrededor. ¿Cómo es posible? La verdad es que no lo sé. Durante mucho tiempo le pedimos que pusiera por escrito sus propuestas. Sabrá más sobre cómo reacciona un amarillo. Ese tipo de, empezamos a hablar de los puntos débiles. Los amarillos les ayuda también el hecho de que raras veces se ponen límites. Un amarillo se atreve a ir más allá de las convenciones habituales. Cuando está en modo creativo, por lo general estructura la jerarquía, la empresa con un tipo de límite, por supuesto. Pero los amarillos pocas veces les preocupan esas cosas. De hecho, a menudo parecen no saber que esas líneas existen. Existen nuevas sugerencias o ideas. Busca a la persona más amarilla que conozcas. Estás estancado en una misma forma de pensar. Necesitas una perspectiva, una nueva sobre un viejo problema. Habla con un amarillo. Puede que no puedas utilizar ninguna de las ideas que se le ocurran. El realismo, de hecho, no es algo que suela tener en cuenta en amarillo. Pero una cosa puede llevar a otra y de repente podría llevar a una solución que te funcione. Venderle nieve a un pingüino. La energía y el optimismo que desprenden hacen que los amarillos sean muy persuasivos. Les resulta fácil dejarse llevar y ver oportunidades y soluciones donde los demás solo ven un callejón sin salida. Se les dice a menudo que existe una diferencia entre convencer y persuadir. Y muchos amarillos cruzan esa línea, pero suena también lo que dicen, con la ayuda del lenguaje domina la verdad, el arte de poner a la gente de su lado. En la relación con el lenguaje, en el capítulo sobre el lenguaje corporal, la mayoría de amarillos tienen una forma muy rica y variada de gesticular y pueden convencerte no solo con sus palabras, sino con todo su cuerpo. Pero no solo se trata de energía y ganas, los amarillos tienen una forma única de expresarse que persuade a sus interlocutores. Suelen utilizar imágenes vividas o coloridas al hablar, lo que apela a los cinco sentidos y genera un impacto que se nota en todo el tiempo. Si soy consciente de ello, muchos amarillos son hábiles oradores, saben de forma insistiva que la persona que comunica y su credibilidad es tan importante como el propio mensaje, así que se preocupan por llegar a ti como individuo, por lo general siendo agradables y estrechándote la mano a través de pequeños comentarios personales, haciendo que te sientas importante. La mayoría de los políticos saben hacer eso mejor que nadie. Piensa en Bill Clinton, por ejemplo, posee el tipo de carisma que está presente de forma natural en muchos amarillos, un interés evidente en la otra persona y la habilidad de hacer exactamente las preguntas adecuadas para que los demás se sientan importantes. Conozco a mucha gente a menudo, de hecho, si a los amarillos no se les deja cultivar sus relaciones personales, se marchitarán y morirán lentamente. Vale, puede que exagere un poco, pero la definición misma del comportamiento amarillo gira en torno a su capacidad para entablar relaciones. Los rasgos amarillos son estimulantes, estimulan a quienes lo rodean. La mejor manera de conseguirlo es a través de las relaciones personales.
Un amarillo sabe que lo más importante, por ejemplo, en los negocios, son con diferencia las relaciones. Si tu cliente no tiene una buena imagen de ti, será muy difícil de llegar a ninguna parte. Los amarillos conocen a todo el mundo, tienen más conocidos que nadie, todo el mundo les cae bien. Un amarillo no necesita conocer a alguien a fondo para llamarlo amigo, a cualquier persona. El no les tengo una manía evidente de considerar un colega. Recuerda que mientras los rojos preguntan por qué se va a hacer, los amarillos quieren saber de inmediato quién va a hacerlo. Eso es lo fundamental para los amarillos. Si el equipo o el grupo no está bien cohesionado, un amarillo no estará a gusto. Necesita que las relaciones funcionen para sentirse bien. Conclusiones sobre el comportamiento amarillo. ¿Qué te parece? ¿Has conocido alguna vez a un verdadero amarillo? Entre los famosos que encuentran claramente amarillos está Oprah Winfrey, Robin Williams, Ellen DeGeneres y el ámbito de la ficción Pippin, del Señor de los Anillos y Han Solo de la Guerra de las Galaxias. Comportamiento verde. ¿Por qué el cambio es tan difícil y cómo evitarlo? ¿Cómo vamos a hacer esto? No es urgente, ¿verdad? La persona verde es la más común, te la encontrarás en casi todas partes. ¿Cuál es la forma más fácil de explicar quién es bueno? Me gustaría describirla como un promedio de todos los demás colores, pero por favor, no lo interpretes como algo negativo. Ten en cuenta que lo que implica en realidad, mientras que los rojos se estresan en su búsqueda del mayor rendimiento, los amarillos son vividores creativos y los azules son paladines perfeccionistas de las hojas de cálculo de Excel que hacen las páginas 30 y 31. Los verdes son los más equilibrados, contrarrestan con elegancia los rasgos de comportamiento más extremos. Hipócrates los llama flemáticos, los aztecas personas tierra, tranquilos, sosegados y de buen trato. Son algunas de las palabras que podrían aplicárseles. Es un hecho, no todo el mundo puede o debe tener un temperamento extremo, de lo contrario no podría hacerse nada nunca. Si todo el mundo fuera un líder motivado, no habría a quien liderar. Si todo el mundo fuera un animador entusiasta, no habría a quien animar. Y si todo el mundo fuera un perfeccionista obsesionado por voluntario, no había nada que mantener en orden. Eso significa que los verdes no destacan del mismo modo que los demás, aunque a menudo solo que aporten serenidad a una situación. A diferencia de los rojos que empiezan siempre a todo trapo, los verdes se mantienen considerablemente más tranquilos y a diferencia de los azules, esclavos de los detalles, los verdes tratan de descubrir la manera de llegar a la solución adecuada. Si tienes un amigo verde, jamás olvidará tu cumpleaños, no envidiarás tus éxitos, no intentará arrebatarte el protagonismo contando tus propias historias, no intentará ser mejor que tú y te perseguirá con nuevas y drásticas exigencias. Tampoco te verá como un competidor si alguna vez te llegas en esa situación. No asumirá el mando, al menos que se lo pidan, y no haber un momento de estar pensando, esa no es más que una lista de las cosas que el verde no hace. ¿Qué es lo que sí hace? No puede ignorarse el hecho de que los verdes son más pasivos que otros colores. No están tan motivados como los rojos, son tan ingeniosos como los amarillos y no tienen la capacidad de organización de los azules. Eso describe a la mayoría de la población, por esa misma razón es fácil tratar con ellos. Te dejan ser tú mismo, no exigen demasiado y no montan ningún numerito innecesario. A los niños con características verdes se les suele describir como angelitos. Comen cuando hay que comer, duermen cuando hay que dormir y hacen los deberes cuando deben hacerlos, pero no solo es eso, los verdes no molestan a los demás. Si pueden evitarlo, preferirían de hecho no ofender a nadie en absoluto, por lo que no abrirán boca, por más que su jefe tome decisiones extrañas, al menos estando al presente, claro. Durante la pausa para el café pueden que sea distinto, pero de eso hablaremos más adelante. Fuera de esforzarse por encajar, por lo que los convierte en personas equilibradas. Se les dará muy bien calmar sus amarillos confusos, por ejemplo. Y son buenísimos haciendo que los azules, que en ocasiones pueden ser un poco fríos, muestren cierta calidez. Solemos quedar a menudo con cierta familia en la que el amarillo es amarillo y le encanta hacer el tonto, pero el centro de la atención se inventa en juegos muy divertidos y contesta siempre a todo tipo de preguntas. Los demás somos su público. Él nunca se apnea en el escenario y su mujer es verde, es calmada, serena y de lo más tranquila. Mientras él salta y retosa, estamos hablando de las personas de mediana edad. Ella se siente en silencio en el sofá. Las fallezas de su marido lo divierten tanto como a los demás. Cuando les pregunto si alguna vez se cansa de sus gracias, contesta a veces en voz baja, pero es que se la pasa también. Es un rasgo típicamente verde, son muy tolerantes con el comportamiento más singular de los demás, se va haciendo más clara la imagen.
Los verdes son las personas a las que puede que no piensen nunca, es decir, la mayoría de nosotros, algunos conceptos básicos. Los verdes son la amabilidad personificada, te ayudarán siempre que lo necesites, son personas marcadamente relacionales, que harán todo lo que esté en su mano para preservar vuestra relación y eso es una inversión para toda la vida. Recordarán tu cumpleaños, el cumpleaños de tu pareja, los de tus hijos. No me sorprendería que supieran cuando dio a luz tu gato por primera vez. A menudo te dice que los verdes son quienes mejor saben escuchar. Y es cierto, un verde siempre estará más interesado en ti que en sí mismo. Y si por casualidad estuviera interesado en sí mismo, ni se le ocurrirá demostrarlo. Suele haber muchos verdes trabajando en el sector público, ayudando a los demás sin la menor intención de obtener un beneficio personal. Los verdes también son buenos jugadores de equipo. El grupo y la familia están siempre antes que el individuo. Incluso me atrevería a decir que las sociedades formadas por los verdes siempre se harán cargo de los enfermos y los desfavorecidos. Nunca dejarán a un solo amigo en apuros. Se los puede llamar a cualquier hora. Siempre te ofrecerá un hombro sobre el que el cambio no es fuerte, que no le resulta del todo ajeno, con tiempo suficiente justificándolo, hasta que un verde estará preparado para probar cosas nuevas, aunque no dejará de recordarte y siempre sabes lo que tienes, pero nunca sabes con lo que acabarás. La hierba no siempre no es verde, el otro lado, por así decirlo. Las personas verdes suelen verse a sí mismas como amables, atentas, previsibles, discretas, tranquilas, agradables, estables, reflexivas, fiables, pacientes, saben jugar en equipo, saben escuchar. El mejor amigo del mundo, como ya he dicho, los verdes son personas cordiales por naturaleza. Si te dicen que les preocupa de verdad, saben cómo te va. Puedes estar seguro de que va por tu bien. Como los amarillos, los verdes son personas orientadas a las relaciones y su interés por los demás es genuino y auténtico. Si las preguntas a un grupo de personas si alguien puede echar una mano y nadie se ofrece, un verde saltará y dirá yo. ¿Por qué pues? Porque no quiere dejarte la estacada. Sabe que hará que te sientas mal, que nadie se ofrezca a ayudarte y aunque en verde puede ser muy pasivo, siempre estará dispuesto a ayudar a un amigo. Aún me acuerdo de una chica con la que trabajé con una consultoría hace años, sin duda riñón evidente, también algo azul. Pero por encima de todo era verde, su problema era evidente. Cuando alguien le pedía ayuda, ella siempre decía que sí, todas y cada una de las veces. Costaba ver su mesa debido a la cantidad de trabajo que le cubría, pero al final podía con todo. Siempre era posible contar con su ayuda y se ocupaba de las cosas que los demás sencillamente olvidábamos. Tenía una sonrisa cálida y amable, así que le pedimos que trabajara en la recepción y fuera la primera persona que vieran a los clientes. Era infatigable sirviendo café, arreglando los cojines o controlando cuánto tiempo llevaba esperando a alguien. Maja nunca olvidaba el cumpleaños o el aniversario de ningún compañero, el de sus mujeres e hijos en realidad. Solía enviarnos email breves a los consultores, siempre estresados, en los que nos recordaba que teníamos familia a los que también debíamos de que cuidar. Éramos todos mayorcitos y no necesitábamos que lo hiciera, desde luego, pero desde que Maja era tan buena y considerada que se desvivía por ayudar, le nacía la forma natural, hasta el punto de que casi se ofendía cuando le pedíamos que se lo tomara con calma y se preocupara de su propio bienestar. Ella quería cuidarnos, era lo que la hacía sentirse bien, por supuesto, con esos límites, ya que Maja constantemente corría el riesgo de que alguien aprovechara de su enorme corazón, pero si se da con el equilibrio adecuado, esa abnegación es una virtud maravillosa. Hay cosas que los verdes hacen de forma natural. Cuando vas por un café, es habitual preguntarles a los demás si también quieren uno. El resto de colores probablemente se levantarían para hacérselo ellos mismos, pero los verdes llevarían por iniciativa propia café para todos. Los verdes quieren estar de buenas con todo el mundo, así que ayudarán incluso a quienes no les cae bien. A menudo líos, sino por suerte, a los verdes se les cae bien casi todo el mundo y vienen con mucha fe en las capacidades de los demás. Cuando esa fe es muy intensa, a veces acaba mal, pero por lo general por culpa de otra persona, no del propio bebé. Tienen tan buen corazón que de vez en cuando hay personas que se aprovechan. Tengo un amigo, Lace, que es un colega de verdad, no importa en el trabajo que tenga, si alguien necesita ayuda, allí está Lace, dispuesto a prestársela. A veces en su afán por ayudar a los demás, en su trabajo, hasta se olvida de hacer el suyo. Los fines de semana lleva en su coche a sus hijos, a los de los demás, a donde sea que tenga que ir. Echa una mano en las mudanzas, presta sus herramientas y que se lo pida y escucha a cualquiera que llame para quejarse de algo. Todo ello lo consume un montón de tiempo, para él lo disfruta. Si dicen que van a hacer algo, pueden estar seguros de que lo harán.
Si un verde se compromete en hacer algo, no te preocupes que lo hará. Si está en su mano de cumplir con lo prometido, lo cumplirá. No lo hará en la menor cantidad de tiempo posible, pero aparecerá en tu bandeja de entrada, más o menos en torno en la fecha pactada. A los verdes no les gusta que los pillen en falta, porque no quieren causarle ningún problema a nadie. Como son buenos trabajando en equipo, no quieren hacerle nada que perjudique al resto. Al grupo va antes que el individuo, ya se trate de la empresa o de los más empleados del equipo de fútbol o la familia. Para un verde es natural cuidar a todos los que lo rodean. La razón por la que trabajar con los verdes es tan fácil es objeto de debate. En algunas situaciones se debe sencillamente a que rehuyen al conflicto. En la mayoría de los casos, sin embargo, la razón es su deseo de hacer felices a los que lo rodean. Si pueden agradarte con un trabajo bien hecho, lo harán. El anhelo de complacer a los demás es prácticamente una fuerza motriz para los verdes. Es lo natural en ellos y no les supone ningún esfuerzo. Esa abnegación viene acompañada de una serenidad exaltada que hace descender el nivel de estrés a los que acompañan a su alrededor. No queremos sorpresas desagradables. Es bueno saber qué va a pasar siempre. Un verde es alguien con quien siempre se puede contar. Algunas empresas necesitan empleados de confianza. La creatividad y el ingenio no están en lo más alto de la lista de requisitos para ese puesto. Lo que le hace falta en realidad es a personas que entiendan en qué consiste el trabajo y lo hagan sin demasiados espavientos ni dramas. En una situación así, lo mejor es contratar a verdes, forman un núcleo estable, que harán bien el trabajo, no tienen problemas aceptando órdenes y siempre que se formule de una forma atractiva, los verdes les gusta la estabilidad y que las cosas sean en cierto modo predecibles en el lugar de trabajo o en casa o en familia, casi cualquier circunstancia en suma. Cuando se cuece algún problema, ya sea por una recesión económica o por la llegada de un nuevo equipo directivo, se observan todo tipo de comportamientos interesantes en un grupo. Los rojos, que nunca escuchan todo el mensaje, corren a hacer todo lo que creen que debe hacerse, a menos claro que estén ocupados gritando de la dirección porque no están de acuerdo con las decisiones que han tomado. Los amarillos inician discusiones disparatadas y hacen saber absolutamente a todo el mundo su opinión sobre lo ocurrido. En lugar de trabajar, hablan de lo que está pasando hasta que llega la hora de irse a casa. Los azules se quedan sentados en su casa, a su mesa, y se ponen en el pabellón burocrático mientras formulan medio millón de preguntas para que las que nadie aún tiene respuesta. Los verdes, ellos solo murmuran. Si el equipo directivo ha conseguido no saborear de todo su sensación de seguridad, se adaptarán a los cambios sin protestar. No tiene sentido armar ningún alboroto ni preocuparse, más vale seguir trabajando como siempre. De hecho, eso facilita mucho las cosas. Más adelante hablaremos de cómo ayudar a los verdes, cambiar la dirección, pero la cuestión es que se les da muy bien mantener la calma y seguir adelante. Siempre sabrás cómo responder a un verde a determinadas preguntas porque no cambia de opinión con frecuencia. Greger es alguien quien estuvo haciendo de coach hace unos años. Durante un tiempo fue consejero delegado de una empresa con la que todos los cargos de medio de su equipo eran verdes. Les gustaba probar un pequeño jugo. Cuando lanzaba una nueva idea, escribía notitas con las respuestas que le daría a cada persona. Un no de una, un sí de un Estefan, un quizá de un Bertil. Acertaba siempre. Greger los conocía muy bien y sabía cómo reaccionarían a sus propuestas. Con los amarillos no habría funcionado. Ni siquiera ellos mismos tienen ni idea de cómo van a responder en el momento en que surjan las oportunidades. Es emocionante sin duda, pero agotador para los que rodean. Con colaboradores verdes, en cambio, no hay de qué preocuparse. ¿Quién? Yo no soy importante. Haz más como que no has visto. Para todos los verdes el grupo siempre será lo primero. El equipo antes que ellos mismos, recuérdalo. Es una verdad fundamental para ellos y no debería cuestionarle demasiado. El equipo de trabajo, el club y la familia resultarán tan importantes que a menudo dejan al lado sus propias necesidades y eso ayuda al conjunto. Puede que estés pensando que los grupos están formados por personas y que si cada una de ellas está satisfecha, todo el equipo lo estará. Eso podría ocurrir, pero entonces el enfoque será individual más que colectivo. Desde el punto de vista de un verde, si un grupo está bien, cada uno de sus miembros también está bien. Aquí es donde se hace evidente la abnegación del verde. Tiene una consideración infinita hacia aquellos que lo rodean. Esa es la parte de la razón por la que es difícil conseguir una respuesta clara de un verde. Está siempre intentando quedar bien con todo el mundo. Deja que te cuente una anécdota bastante ilustrativa. Un domingo, hace unos años, me llamó por teléfono un compañero de trabajo que no conocía demasiado bien. Solo llevaba trabajando con Christopher unos pocos meses y aún no sabía muy bien cómo era.
Así que cuando vi una llamada suya un domingo por la mañana me sorprendí, vi que era, pero no tenía ni idea de qué podía querer ni de Christopher. Me saludó con amabilidad y me preguntó qué estaba haciendo. Yo acababa de comprarme una casa en aquella época y estaba liado con las reformas. Él me preguntó qué tenía previsto hacer ese domingo en concreto y recuerdo que le dije, estaba preocupado por la caldera, se acercaba el invierno, las temperaturas estaban por debajo de cero y una de las bombas de circulación no funcionaba como debía. Con el frío intenso a la vuelta de la esquina, me preguntaba si la bomba podría aguantar un descenso drástico de los termómetros. Con buen verde, Christopher me hizo una serie de preguntas y me dio un montón de buenos consejos. Él había tenido una caldera similar y además conocía a un fontanero al que podía pedirle que se pasara y echar un vistazo. Sí, a mí me parecía bien. Christopher y yo estuvimos hablando de un rato mientras que yo cada vez entendía menos cuál podía ser el motivo real de tu llamada. Me preguntó dónde vivía. Yo le di la dirección y él prometió tomar nota y dársela a un amigo fontanero. Luego casi como de pasada me preguntó si tenía previsto bajar a la ciudad. Yo vivía a unos 40 kilómetros de la oficina y no tenía la intención de ir a trabajar ese domingo. Se lo expliqué tal cual a Christopher. Estuvimos charlando un rato y al final le pregunté a las claras qué era lo que quería. Entonces me reveló que estaba en el exterior de la oficina en camiseta porque había salido por algo de comer y se había dejado las llaves dentro. Miré el termómetro, estábamos bajo cero y caía una ligera nevada. Llevábamos 15 minutos hablando. Me subí al coche y lo salvé de congelarse hasta los huesos. Todos los demás son más importantes. Un verde nunca pide nada. Sé muy bien de lo que habla. Se dice que los verdes son introvertidos, es decir, que son activos, pero en su mundo interior eso significa que no le hablen así, porque cuando alguien habla menos de lo que lo rodean, es natural que escuche. Y los verdes escuchan y les interesas tú y tus ideas, a diferencia de los rojos, o solo escuchan cuando tienen algo que ganar o con ello, a los amarillos que no escuchan en absoluto. Aunque suele negar que sean los verdes escuchan lo que están diciendo, sienten un interés genuino por los problemas humanos. Puede que no den consejos ni soluciones, pero entienden lo que les has dicho. No significa que estén de acuerdo contigo, pero saben escuchar. Hasta que es probable que hayas intentado unir todas las piezas del puzzle donde encajan los distintos colores. ¿Qué tipo de trabajo sería mejor para cada uno de ellos? Son buenas preguntas, aunque no tengan respuestas fáciles. Un comentario que suelo ir a las empresas a las que solo es en cuestiones. Es que los rojos y los amarillos, estos en particular, deben de ser buenos en el comercio minorista y en ventas. Eso es cierto, sin duda, pero no habría que pasar en alto por los verdes. Siempre les enseñamos a los comerciantes a hablar menos y escuchar más, algo que los verdes ya hacen de forma natural. Elena era una comercial a la que estuve diciendo de coach hace unos años. Era verde y una persona muy dulce. La mayoría de la gente no entendía cómo podía sobrevivir en un sector tan complicado, pero yo tengo una teoría. Una vez me habló de un ejecutivo muy duro, pero al que todo el mundo le tenía mucho respeto. Nadie en la empresa había conseguido venderle nada, pero tras varias sesiones conmigo, Elena estaba decidida a intentarlo. Concertó una cita. Se encontraron por casualidad en el aparcamiento del restaurante en que habían quedado para comer. El ejecutivo entró en el aparcamiento conduciendo un coche antiguo de finales de los 60, precioso, reluciente y claramente muy especial. Elena dijo lo único que se le ocurrió. ¡Guau! ¿Te gustan los coches?, le preguntó el ejecutivo antes de incluso de saludarse. Elena asistió y a continuación le habló del coche, del dinero que le había costado restaurarlo, de la pintura y de las aleaciones del motor. Le enseñó lo que había debajo del capó. Elena asintió, lanzó murmullos de aprobación y rezó porque el ejecutivo no le hiciera ninguna pregunta, porque no habría podido diferenciar un Ford de un Chevrolet. Pero no le interrumpió, se limitó a escuchar. Después de aquello fue lo más fácil. Se sentaron y él le pidió ver el contrato de venta. ¿Cómo lo logró Elena? Escuchando. El ejecutivo firmó antes de que le sirviera la comida. Conclusiones sobre el comportamiento verde. Hay verdes en tu familia. Es muy probable que Mr. Georges, Candy, Michelle Obama, Jimmy Carter son algunos de los famosos con rasgos verdes. Y Jesús, claro. Hay un tipo que sabía cómo ayudar a los demás. Comportamiento azul en busca de la perfección. ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Qué evidencia científica lo apoya? El último de los cuatro colores es un tipo interesante. Es probablemente que conozcas a alguien azul. No le gusta hacerse notar, pero está pendiente de todo lo que ocurra a su alrededor. Donde un verde se deja llevar por la corriente, un azul tiene todas las respuestas correctas. Al fondo de la escena se dedica a analizar, clasifica, evalúa y valora. Sabes que has conocido a un azul. Si vas a su casa y está todo organizado de un modo muy concreto, hay etiquetas y nombres de todos los colgadores para que los niños sepan exactamente dónde poner los abrigos.
En la nevera están los menús de las cenas, divididos en intervalos de 6 semanas para garantizar una dieta equilibrada. Si te fijas en sus herramientas verás que todo tiene un lugar y no hay nada fuera de su sitio. ¿Por qué? Porque un azul que se dedica al bricolaje siempre vuelve a poner las cosas donde les corresponde. Es también un pesimista, perdón, un realista, ve errores y ve riesgos. Es el melancólico que cierra el círculo de comportamiento reservado y analítico y orientado a los detalles con algunas de las palabras que podría relacionar con el azul. Perdón, pero eso no es del todo cierto. Todos conocemos a alguien que así imagina que estás en un restaurante con tus amigos hablando de gatos, fútbol o naves espaciales. De hecho, la posibilidad de que ocurra algo es bastante limitada, concretamente menos del 5.74%. Más vale que ruindad, chicos, no hay nada que esos tipos no sepan. No presume de ello, pero su forma de presentar los hechos es difícil cuestionarlo. Sabe dónde encontrar la información y puede ir a buscar al libro en que lo demuestra. Así son los azules. Conocen cómo está la situación antes de abrir la boca, lo han buscado en Google, han leído el manual de instrucciones, han consultado el diccionario, pero hay algo importante que tener en cuenta. Si no surge el tema, es improbable que tu colega azul diga algo al respecto. No sientes la necesidad de contarle a todo el mundo lo que sabe, por supuesto, el azul no lo sabe todo, nadie puede, pero por lo general puedes contar con lo que dice es correcto. Las personas azules suelen verse a sí mismas como cautas, lógicas, correctas, metódicas, disciplinadas, modestas, orientadas a la calidad, orientadas a los detalles precisas, rigurosas, reflexivas, sistemáticas. ¿Ha notado algo en el cuadro de arriba? Claro que sí. Esta vez enumerado las distintas características del orden alfabético. Aunque sin duda no es una apresaría. Aunque ahora que me meten problemas porque no hablaré de todas y cada una de esas características por separados en las páginas siguientes las personas sobre lo que estoy leyendo esto y que probablemente se hayan recordado con una notita al margen ir a mi página web y buscar posibles explicaciones para este error garrafal. Solo quiero decirles que no pretendía que fuera un motivo de ese conflicto. No es para tanto, solo hacía mi trabajo. ¿Cómo puede ser un sabio todo sea modesto? Es una señal de enorme humildad por no armar ningún revuelo pese a saberlo todo. Es raro que una persona totalmente azul sienta la necesidad de anunciar a los cuatro vientos todo lo que uno sabe o que alarde de ser el verdadero experto de la materia o con saberlo él suele bastante. Esa modestia tiene sus inconvenientes. Me he visto más de una vez en medio de una persona que intentaba resolver un problema de forma conjunta. En una de esas ocasiones un azul se acercó cuando llevábamos 2 horas allí y señaló la respuesta como para quien no quería la cosa. Para él no había ningún problema, sabía bastante de aquel asunto, pero como los azules a menudo carecen de visión del conjunto, no siempre actúan de inmediato. Le pregunté por qué no había dicho nada 2 horas antes y como tú bueno, no has preguntado. Habría sido fácil perder los nervios ante un comentario así, pero al mismo tiempo le entendí. Era un problema mío que suyo, no haber limitado a unirse a la discusión. Él sabía que sabía la respuesta y con eso le bastaba. Tampoco hay ninguna necesidad de vitorear, aplaudir o llamar al podio a un azul. A un, cuando he hecho algo increíble de forma asombrosa, a ver, tampoco pasa nada por felicitarla, sentirá con la cabeza, aceptará los elogios, el cheque con el premio y volverá a su mesa, donde seguirá trabajando en el siguiente proyecto, pero puede que se pregunte a qué viene tanto follón, él solo hacía su trabajo. Perdón, pero ¿dónde has leído eso y en qué edición? Unas raras veces tendrá demasiada información o demasiadas páginas de letra pequeña. Siempre se dice que lo importante están los detalles. Imagino que fue una azul el primero que lo dijo. No hay detalle tan insignificante que no valga la pena tenerlo en cuenta. Los atajos para un azul sencillamente no son una opción. Un momento podrías tener.
Es decir, no estar al tanto de cada detallito es lo mismo que tomar un atajo, pero un azul sí es lo mismo. No tener el control es lo mismo que no tener ningún tipo de control que conseguimos con los atajos. ¿Cómo es posible que lo justifiquen? Para él no es así. ¿Cómo funcionan las cosas? Dile a un azul que puede ignorar los detalles de un nuevo contrato al sentarse los últimos 30 párrafos, porque no hay nada importante en ese apartado y se te quedará mirando con mucha atención, preguntándote por tus capacidades mentales como de costumbre. No es necesariamente dirá algo al respecto. Solo pasará por completo de lo que has dicho, preferidamente quedarse hasta las que antes comprobar todos los detalles del caso antes de que escapar el más pequeño detalle. Hace años traté de venderle un programa de liderazgo al consejero delegado de una empresa del sector del empaquetado. Era un azul de eso, no cabía duda. Escribía unos emails interminables y un poco secos y para nuestra primera reunión reservó 50 minutos, no una hora, ni tres ni cuartos de hora, sino 50 minutos. Había una razón para ello. Después de la reunión iba a comer y el comedor estaba a 8 minutos de distancia, a lo que había que sumarle una visita a los servicios de caballeros de 2 minutos. Con una reunión de 50 minutos llegaría justo a tiempo. La primera vez que nos vimos hizo que me sentara en una silla concreta de un rincón concreto de la mesa destinada a las visitas. No me pregunto si me había sido fácil llegar hasta allí. No lo había sido, la dirección era imposible y no me ofreció ni café ni té. No sonrió al saludarme, examinó mi tarjeta de visita con mucho detenimiento. Tras pasar revista a las necesidades de su empresa, le expliqué que volvería a mi oficina y elaboraría un presupuesto. De nuevo en mi mesa, le di muchas vueltas de cómo hacerlo. Yo solía enviar propuestas de entre 10 y 12 páginas, pero sabía que no sería suficiente en ese caso, así que me puse manos a la obra y escribí más de 35 páginas. Envié por correo una versión de papel del presupuesto porque para un azul la letra escrita de empresa tiene mucho más peso que la que dice de palabra o que un archivo digital. Al cabo de aproximadamente una semana hice una llamada de seguimiento. Había interesantes, dijo el consejero delegado, que estaba preparado para ir más allá, porque no le enviaba yo una propuesta completa, lo que en realidad estaba diciendo, hay más material. Recuerdo rascarme la cabeza, a mí me parecía que había descrito el programa más bien. En mi propuesta, en cada fase tenía un orden, un objetivo claro y un propósito definido. Había proporcionado información de contexto, referencias y citas. Cuando trabajas de comercial no puedes rendirte, así que volví a la carga, añadiéndole a la propuesta todos los detalles a que se me ocurrieron. Esta segunda versión tenía al menos 85 páginas, con cada punto del programa desglosado en intervalos de 2 horas. Aún más información de contexto, ejemplos de ejercicio, herramientas de análisis, plantillas y demás. El nivel de detalle habría hecho vomitar un amarillo. Complacido conmigo mismo le envié todo aquel tocho. Tardé varias semanas en volver a tener noticias del consejero delegado. Le pregunté si estaba listo para tomar una decisión y él dijo, ¿hay más material? En fin, esta vez quiso venir a mi despacho. Durante 90 minutos sentados en el mismo lado de la mesa y en la sala de reuniones en mi oficina, pasamos juntos nada menos que el sumario de contenidos de mi propuesta. Él había redactado los términos y condiciones generales, es decir, la letra pequeña, y cada sección estaba repleta de preguntas y anotaciones. Al acabar y con rostro impávido dijo que aquella era la mejor reunión en la que había participado en mucho tiempo, pero lo que verdad se preguntaba era, ¿hay más material? Me despedí de él, me senté a ponderar la cuestión. ¿Más material? Ningún problema, le pasé la carpeta entera de la formación. Aquello era antes de que existiera la formación a distancia de clases virtuales. Al menos 300 páginas con toda la información de todas las sesiones de 15 minutos. Durante los 15 días de información para las 5 distintas etapas de liderazgo, aquel era todo el material que había con la información, incluso de cuándo debía programarse las pausas para el café, qué preguntas debía hacerse los partícipes durante la formación, cómo debía preparar la sala y todo lo demás. Puedo dar fe de que no dejaba nada al azar. Pensé que si cogía todo aquello y se lo hacía tragar al fin estaría satisfecho. Al cabo de un mes pregunto si había más material. No había más material. Suele cometerse el error de pensar que los azules no son capaces de tomar decisiones. Bueno, no es así. Aquel consejero delegado no es porque estuviera postergando la resolución o que no podía decidirse. Lo que pasaba era que no necesitaba hacerlo. Para él el proceso que llevaba la decisión era mucho más interesante y además quería saber si había más material, porque hay personas que necesitan pensarse en tantas las cosas. Te preguntas si han entrado en el estado de invanación. El ejemplo precedente se ilustra con otro comportamiento característico de los azules, que es que por lo general son muy precavidos, suelen poner la seguridad por encima de todo, a diferencia de los rojos y los amarillos,
que temen arriesgarse. Los azules tienden a echarle el freno y pensarlo dos veces. Podrían haber más factores que tener en cuenta. Mejor llegar hasta el fondo del asunto antes que hacer nada. Eso es algo que puede manifestarse en distintas maneras. Es un hecho que para el azul el viaje es más importante que el destino. Justo al contrario que para un rojo, desde luego. Tanta cautela puede llevar a no tomar ninguna decisión. Lo cual también significa que los azules raras veces asumen grandes riesgos. No arriesgarse garantiza una vida previsible. Seguramente estaremos de acuerdo en eso. No digo nada de lo emocionante y estimulante que sería. Me limito a exponer los hechos. En ocasiones un azul puede incluso abstenerse por completo de hacer algo, por no evaluar los riesgos. Conocí una vez a un comercial azul que había estudiado ingeniería. Su lema era que a menudo el mejor trato es el que no se hace. La evaluación de riesgos es un asunto complejo y quién no sabe qué peligros se echan allá afuera. Un azul suele resolverlo todo, creando sistemas avanzados que se encargan de posibles riesgos que pueden surgir. Ponen tres despertadores, salen de casa a las 2 horas. Cuando uno habilidad suficiente, revisan suficiente y revisan las mochilas de los niños antes de ir al colegio. Por las mañanas, aunque suelen dejar preparada la noche anterior y nadie les haya tocado por la noche, comproban 3 veces que llevan las llaves en el bolsillo. Por supuesto, allí donde están, donde si no. Las ventajas son evidentes. Los azules a los procesamientos inesperados no los pillarán por sorpresa de la misma forma que otros. A la larga ahorrarán mucho tiempo. De igual, si es más fácil, sigue sin estar bien. Las cosas no pueden salir bien. Y punto, la calidad es lo más importante. Cuando un individuo azul cree que existe el riesgo de que su trabajo acabe siendo deficiente o de baja calidad, eche frenos. Hay que comprobarlo todo. ¿Por qué ha disminuido la calidad? A riesgo de generalizar, diría que un buen número de ingenieros presentan rasgos claramente azules, son precisos, sistemáticos, orientados a los hechos y les preocupa la calidad. No puedo saberlo con certeza, me imagino que en Toyota, el fabricante japonés de coche, posiblemente cuente con un buen porcentaje de ingenieros azules entre sus empleados. Tienen por norma preguntarse siempre por qué 5 veces para garantizar su calidad y llegar a la raíz del problema. Yo diría que es un enfoque típicamente azul, sumado a la mentalidad japonesa, que es a muy largo plazo y de expresión bastante azul. Así que digamos que alguien que descubre un derrame de aceite en el suelo, un rojo arremetiría contra la persona que estuviera más cerca y luego obligaría a fregar la mancha. Un amarillo vería la mancha y luego lo obligaría. Y 2 días después sorprendería a revalarse en ella. Un verde también vería la mancha y se sentiría poco culpable porque plantearía un problema y todo el mundo lo estaría ignorando. Un azul preguntaría ¿por qué hay un charco de aceite? La respuesta podría ser hay un escape en una junta. Eso respuesta desde luego resulta insatisfactoria para el azul porque hay un escape en una junta, porque es de mala calidad, porque hay juntas de mala calidad de la empresa, porque en el departamento de compras le dijeron que ahorrara dinero, así que compramos juntas más baratas en lugar de juntas herméticas, pero ¿quién nos pidió que ahorráramos dinero y pusiéramos en peligro la calidad? Y sigue y tal vez el problema se resuelva solo. Tal vez recibamos un informe sobre lo ocurrido, pero no se hará nada hasta que se solucione el problema. Al final, la solución azul podría ser revisar nuestras estrategias de compra en lugar de simplemente fregar el aceite del suelo. Lo que quiero decir es que el azul está dispuesto a llegar hasta el fondo para que todo esté como tiene que estar al 100%. Los azules sostienen que si van a hacer algo tienen que hacerlo bien y viceversa. Si una tarea no vale la pena hacerla como es debido, es que no vale la pena hacerla en absoluto. Es más, como los azules suelen contarle a mentir, señalarán siempre los fallos que descubran, incluso los fallos que pueden dejarles a ellos en un mal lugar. Recuerden con claridad las discusiones que tenían mis padres cuando yo era niño. Nos mudábamos de vez en cuando y solíamos tener que vender en casa con todo lo que les extrañaba. Mi padre, el ingeniero, lo hacía por supuesto todo el mismo, encargándose también personalmente de las visitas. Mi madre siempre se enfadaba porque mi padre empezaba las visitas señalando todos los defectos y deficiencias de la casa. Había goteras allí y allá. Las pinturas se habían desconchado detrás del sofá. ¿Por qué les dices eso? Pregunta mi madre. Porque esto y el otro. Aquello está mal, respondió mi padre. Sí, pero hace falta que lo digas. Y los posibles compradores puede que ahora ya no quieren comprar la casa. Lo cual entendía cuál era el problema. Honrado y honesto como era, no podía esconder los defectos que sabía que tenía en la vivienda. Mi madre podría vivir con el hecho de que pocas veces salieran ganando con esos acuerdos. Había sido sincero sobre la casa porque era lo que debía hacerse. Si el camino no está donde dice el mapa, es que el camino está mal. El pensamiento lógico racional es fundamental para un azul. Abajo los sentimientos, tanto como sea posible, y arriba la lógica. Los azules no pueden prescindir de los sentimientos del todo claro. Nadie puede, pero les gusta decir que parten de argumentos racionales para tomar sus decisiones. Tienen alta estima. El pensamiento lógico, sin embargo, es muy fácil que se depriman.
cuando las cosas no salen como ellos quieren. Y la depresión no tiene nada de ver con la lógica, mientras que sí, todo tiene que ver con los sentimientos. Pocas personas pueden repetir una misma tarea un número infinito de veces exactamente de la misma manera, también como los azules. Poseen capacidad única para seguir instrucciones al pie de la letra sin cuestionarlas, siempre que se les haya entendido y aprobado de entrada. ¿Cómo consiguen hacerlo sin aburrirse y sin volverse poco cuidadosos? Bueno, por lógica, si un método determinado funciona, ¿por qué cambiarlo? Mientras que un amarillo y un rojo encontrarán nuevas formas de hacer algo por puro argumento, un azul repite lo mismo una y otra vez. Piensa cómo montaría un azul un mueble de Ikea. Si hay un manual, desde luego habrá que leerlo a cabo antes de empezar. Los rojos seguros que podrán hacerlo sin problemas. Empezarán a atornillar y ensamblar las diferentes piezas sin mirar siquiera lo que hay en el resto de la caja. Los amarillos lo destrozarán todo ante proclamaciones. Se verá que será muy divertido colocar el mueble en su sitio en el futuro. Ya tienen una imagen mayor muy clara. Derecha, con el mantel de su abuela y un precioso jarrón de tulipanes encima. Ensamblarán las piezas un poco de cualquier manera, sin ponerle demasiadas ganas. Pondrán los tornillos donde parece lógico de hacerlo. Luego pasarán otra parte del mueble. Un verde aficionado al bricolaje apoyará la enorme caja contra la pared y hará una pausa para un café. No hay ninguna prisa. Cada uno azul leerá las instrucciones dos veces, examinará todos los componentes, confirmará que las distintas piezas del nuevo armario coinciden demasiado. Limpiará todas las piezas porque es probable que se hayan acumulado polvo. Contará el número de tornillos en la caja para no tener sorpresas al final. Si algo, si falta algo, si sobran demasiadas piezas, sería capaz de desmontar todo el mueble. Puede que un azul lo lleve algo más de un tiempo montar el aparador, pero una vez montado puedes tener por seguro que aguantará para siempre. Lo importante está en los detalles. Hace unos años quise hacer obras en el patio de mi casa. Como me gusta trabajar con las manos porque me paso el día hablando por trabajo, decidí hacerlo yo mismo, al menos en parte. Mi padre, que por aquel entonces yo ya había cumplido las 70, debe echarme una mano porque sabía que yo disponía de un poco de tiempo. Decirlo fue más fácil que hacerlo, claro, para que hubiera una base sólida íbamos a poner grava. Mi padre llegó antes de que lo hiciera. El boquete con la grava había sido traído su propia carretilla, diseñada especialmente para transportar grava y una pala especial que usaba siempre para fines similares. No entendía qué hacía yo allí, con mi pala normal. Como todo el mundo sabe, hay que usar palas especiales para este tipo de cosas. El camión llegó y depositó una considerable pila de grava en el camino de acceso. Pensé que tenía que por delante unos cuantos días de trabajo con la pala. Para ser sincero, la idea hizo que me sintiera un poco cansado. Aún así, estaba preparado para aquel reto. Mi anciano padre cogió de poco grava entre los dedos, la olió, la palpó, evaluó su calidad. Tras emitir unos gruñidos me pareció de aprobación. Empezó a examinar la pila en sí, midió la altura del montículo con la mano, caminó a su alrededor para calcular la circunferencia y le pregunté qué estaba haciendo. En lugar de contestar murmuró números bajos. Metro 80 de alto, 5 metros de circunferencia, la inclinación. A cabo de 30 segundos me dijo que había 8.75 o 9.25 metros cúbicos de grava en el camino de acceso. Le confirmé que eran de hecho 9 metros cúbicos exactos. Mi padre me preguntó con escepticismo cómo lo sabía. Lo supone que lo pone en el camión, dijo señalándolo. Se quedó ligeramente presionado. Le pregunté si quería contar los pesos y no le pareció necesario. Estuvo caminando durante horas alrededor del montículo compactado, comprimiendo, restringiendo, realizándolo para que le pareció que estaba todo. Utilizó su nivel, pomada, agua y todos los medios a su alcance para que nada faltara. La grava debía colocarse con una inclinación exactamente de 1 centímetro por metro. Pero no hemos acabado.